Suscríbete a La Panterita. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. La audiencia en Fútbol a lo Grande, el impacto que no se puede perder. Bien, señor. Está Francisco López. Bien, señor, bien. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Casi pregunté quién es la señorita, pero ahora lo dio canción de espalda. Sí, espalda. Me confunde a veces. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Denis? Buen día para todos. El ejercicio que hace Fito, que Estiramiento. Está haciendo al aire. ese que hace estiramiento. Parecido. Parece el paso de Michael Jackson, pero para... ¿Por qué está instalando si entraba Luis Paredes ahí 10 minutos antes? Ahí no hay nadie en el estudio 10 minutos antes. Preparaba su tanda. Si él se sentaba 10 minutos antes, ahí preparaba su tanda. Ahí está preparando su tanda. Ahí está. Ese 10 minutos, ese que pasa si vos sos técnico y entra al prepararse sin botines, por ejemplo. Ahí está, mira, ahí se pone el auricular. Ahí está Luis Paredes. 10 minutos antes, ahí no había nadie en el estudio. Primero pregunté por qué estoy nervioso. 10 minutos antes entrás, te sentás, pones tu micrófono. Así nomás la vida. Van de 10 seguidos, metele. La Agrícola Sare Seguros Generales, Ciudad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catutá y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay. Los 12avos Juegos Suramericanos 2022 con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. ASU 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada pechumil de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azuleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. ¿Viste cuando compras pan del día? Asimismo, Pilsen, recién hecha desde 1912. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales de Casa Central, Eusebio Casi, Arraídos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. El partido del domingo entre Libertad y Cerro que de Paraná, Cerro local, ¿no? Sí. Y afluencia de público, ¿y cuánta gente va a ver? Es un partido para estar bien lleno. Sí. El hincha de Cerro me parece que al final con los resultados que se dieron como que quedó otra vez entusiasmado un poquitito con lo que no se alejó de la punta y sigue intacta la posibilidad. Lo único que el fin de semana va a ser frío, así que habría que ver, porque a veces el tema del clima espanta un poco a la gente. ¿Cuánto va a llover? No, frío. No, lluvia marca el jueves, pero entre 9 y 10 grados el sábado domingo. Habría que ver para ese horario de la tarde qué tal. Pero igual el partido antes hasta con frío y todo, la gente quiere ir. Ese tipo de partido me parece que es... No, que es el partido. Es el partido. Y Olimpia juega antes. En Ciudad del resultado conocido. Sí. Así es. Todo puesto así. No va a estar tan frío, por lo menos abajo, pero... falta mucha realidad para la semana, pero entre 19 y 17 a la hora del partido. Porque pero marcaba sábado 9 o no. Sí, sábado 9 grados amanece. Julio Santos le contestó a Cardona, veo. En realidad unos emoticons de sonrisa, no. Una risita, pero eso quedó claro. La risa está como burla. Se burló, eso sí, se burló. ¿Qué es lo que decía? Así mismo. Sí. Y a partir de ahí generó la respuesta de los hinchas. Pero es la primera vez que Cardona de Olimpia dice, porque cuando saludamos a Juan José Zapag,
Lo primero que dice Juan José Zapá, a la mitad más uno dice. Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla hinchada. Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla hinchada. El aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. ¿Y Cardona qué le dice? En todos los lugares hay más blanquita que cerveza. ¿Cómo? En todos los lugares hay más blanquita que cerveza. Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla hinchada. El aguante, ese En todos los lugares hay más blanquita que cerveza. ¿Por qué le tuvo que contestar? Él le contestó, obvio. solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla hinchada. El aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. En todos los lugares hay más blanquita que cerveza. Él le contestó, obvio. Sí, tiró. Porque yo creo que respuesta... ¿Cómo dijo Juan José? Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla hinchada. El aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. En todos los lugares hay más blanquita que cerveza. ¿Cómo queda, En todos los lugares hay más blanquita que Ya cerveza. dijiste, Neo Miguel. ¿Cómo queda, Y eso es así, Es así el tema. Pero es un enfrentamiento. ¿Ayer cómo terminó? Ayer ganó Cerro, Ganó por más de 10 de diferencia. 10 arriba. Sí. Hasta sorprendido ayer, Sí. porque de la anterior había Más de ganado Olimpia, ¿verdad? Pero esta es la primera vez que se enfrentan los presidentes. Sí. No hay antecedente de enfrentamiento verbal. En todos los lugares hay más blanquita que cerveza. En todos los lugares hay más blanquita que cerveza. Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla hinchada. El aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. No, es que ya no hay más rivalidad de campo, rivalidad de tribuna ya ahora. Ahora ya engloba a los dos ya. Esto es un campeonato aparte de hinchado. Vos no podés participar. No. Vos tenés que inhibirte. O si no te van a reventar. ¿Sabes que te van a reventar los muchachos? Conformistas son, señores, conformistas. ¿Cómo? Conformistas son, señores, conformistas. ¿Para qué violación? Eso cuando viene con ¿vos sabés lo que digo? Sí, yo estaba. Cuando se refirió la hinchada de Cerro. Sí. El sábado. Y el sábado fue, sí. Qué Conformistas son, señores, conformistas. Sí, nomás. mejor es Es que musical. así, hay que confrontar con la realidad nomás. Lo sabe. Yo te iba a decir, ahora, yo no sé cómo te genio del porcentaje. En todos los lugares hay más blanquita que cerveza. ¿Cómo? En todos los lugares hay más blanquita que cerveza. Mira que... ¿Cómo, Juan José? Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla hinchada. El aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. Bueno, es la primera vez que se hace un enfrentamiento de presidentes. No hay. Ovaldo en su momento le dijo a Schoner. ¿Vos te acordás lo que le dijo? No. Bueno, ¿sabes quién es Ovaldo Miguel? Generales truenan de cuartilla, Sí. casero de mi Paraguay, de un guaraní, soldado guerrero, ni el mundo entero O 10:30 de la mañana era. Ovaldo se fue, estaba hablando con HDD y apareció Schoner. No sé qué le dijo a su... que estoy inventando. No. Tenía bigote. Y le dijo, mi general, tenés suerte, le dijo. Pero eso fue... alborozados será. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Abrir nuevamente los teléfonos para los oyentes, señor. Por los presidentes. Sí. Ahí está duelo de tribuna, ¿vio? Porque está también el Centro de Inteligencia Limpia que está mirando todo. ¿Cuántas rojas tiene Libertad? ¿Cuántas rojas tiene Cerro? Y está todo el informe. Por eso detalló ayer lo de Libertad, lo de Cerro. El presidente Vos Carlos. decís que de Servicio de Inteligencia Fútbol Holandés no puede ser tan... Sí, un informe. Un informe. Seguimiento. No es mala idea de analizando las rojas y rojas. Después sí, mirar uno por uno si estuvo bien o mal ya, pero cantidad de tarjetas. Bueno, Servicio de Inteligencia para Cardona y para... No, ¿el Cerro no tiene Servicio de Inteligencia? No. Cerro, a Fútbol Holandés tiene Víctor Villar, integra el Servicio de Inteligencia. Él integra. Con aparte más mueve más la ficha y ya sabe qué va a hacer. ¿Qué hizo Luis Paredes, por ejemplo? ¿Dónde? ¿Y dónde Luis Paredes vive en Argentina?
El de Luis Paredes. Pero ¿en qué sentido? ¿A qué Y ahí apunta la que pregunta? cuando comenzó el programa, ¿dónde estaba él? Ah, no. Ya, que llegó tarde, se acomodó tarde. No, yo no tengo nada que ver con eso. No. Entró me de meto. tiempo. Yo... ¿Y por qué no se mete? No, ¿Qué me hizo? meto. ¿Y servicio de inteligencia qué? ¿Y qué estaba haciendo? Allá es otra cosa. Allá está sentado hasta las 11:15 y viene aquí, y a las 11:30 prepara el micrófono. Y ahí en el otro no hay nadie. Ese es el servicio de inteligencia. ¿Vos no te querés meter? No, yo estaba sentado abajo, no. Bueno, listo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Qué número, niño? 618-4702. Bueno, no, pero no mucho de 50. No va a terminar nunca, será. Y Pucú será. ¿Qué es lo que dijo Cardoni? ¿Qué le hizo Zapag? En todos los lugares y más lo inquita que el servicio. Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla hinchada. El aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. En todos los lugares y más lo inquita que el servicio. ¿Vos vas a anotar? ¿Quién va a anotar? ¿Vos anotás? Sí. 618, 4000. 618-4700. Bueno, esta es la primera prueba. El primero que llegue a 20, porque esto no estaba programado, es el primer ganador de la primera temporada. Más o menos 2% del teléfono es exacto. Julio Santos no quiere hablar, no quiere entrar en lío. Yo quiero que vos hagas la encuesta. Y estamos haciendo el niño Marcelo. Gracias, Arturo. No, por favor, cuando quiera. Ahora vamos a hacer la 618, 4000. 700. El primero que llega a 20 va a marcar ya una tendencia, porque esto pues no está, ¿sabes lo que te bloquea el teléfono y no contesta nadie? ¿Qué puede ser tan? Puede ocurrir y ahí el problema técnico ya al bar. Hola. Hola, Sí. Cerro. Hola. Bar. Hola. Que yo me fijo mal la letra, ¿veo? ¿No te das cuenta que estoy de poca pulga hoy? Despacito, suavemente, ámame Hola. Hola. Y después, ¿querés que ahí está? Este se va a anular esta encuesta. Comenzó ya con problemas técnicos del bar. Sí. ¿Qué es lo que se va a liberar bien? La parte técnica, señor, lo dice que incesantes los llamó y bloquean el sistema y la centralita. Entonces no podemos hacer nada. Pues, ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Qué estás nervioso? Qué pasteloso sos. ¿Qué? Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar hasta después porque ese bloque todito quedó bloqueado. Y van a decir que nosotros lo estamos haciendo a ley, los perros son así. Fuerte lo de los avisos contra... El comunicado contra Sí, Gustavo contra Florentín. Gustavo Florentín. Exactamente, sí. Pero hola. Hola, comandante. Sí. Buenas tardes, comandante. Sí. Comandante, contá pues toda la historia del general Strone. ¿Qué le dijo Strone? ¿Cuál fue su respuesta? No, Mira, 4 millones menos 25 pagantes, ¿cuánto es, Arturo? A la puta, qué pasteloso sos, será. Hola. Sí. Olimpia. ¿Cómo está? 1-1. Hola. Hola, Arturo. En todos los lugares hay monequitas de risa. ¿Cómo está? 2-1. Y 2-1. Sí, Vamos a darle, le pero la consideramos. próxima hablamos Olimpia. elimina. Tiene que ser Olimpia Cerro. Hola. 1-1. Hola. No hay caso. Vamos a cambiar de tema y otro día. Hola. Hola, Olimpia, Arturo. ¿Qué tal, señora? ¿Se Señor. fue? ¿Cómo está, señora? Bien, muy bien, siempre le escucho. ¿Quiere decir que usted es la misma que llamó ayer? No, soy otra. ¿Usted no se llama Olga? No, yo soy Niña. ¿Cómo? Niña. Niña tiene que tener otro nombre. ¿Niña cuánto? Niña Isram. No, ese apellido. Usted tiene dos nombres, señora. No, señor, uno solo. ¿Por qué tiene uno solo, señora? Y porque así me pusieron mis padres. Pero usted perdió la paciencia conmigo, señora. No, de ninguna manera. O si no, no le hubiese escuchado nunca su programa si perdía la paciencia. Gracias por escucharnos, Nimia. De nada, señor. Adiós, señora. Sí, salí de ahí porque acabo de limpiar el piso. Hola. Hola, comandante. Sí. La mitad más uno, Cerro Porteño. ¿Cómo está? 3-2, Olimpia. Hola. Cerro. ¿Cómo está? 3-3. Hola. Hola. Cerro, Arturo. Cerro.
4. 4-3, Cerro Vale, Porteño. Roche. Hola. Hola, hola. Hola, Olimpia. 4-4. Hola. Porteño, comandante. 5-4, Cerro. Hola. Olimpia, Olimpia. 5-5. Hola. Hola, comandante. Olimpia. 6-5 Olimpia. Hola. Hola, Arturo. Sí. Olimpia, Olimpia. 7-5. Hola. Campeón del mundo. Se quedó 7-5, tiene que decir nombre. Este duelo de... Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla, y ya el aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. En todos los lugares y más blanquita que se risa. ¿Por qué lo tiene que tratar así, Carlos? En todos los lugares y más blanquita que se risa. Hola. Cerro Porteño, Arturo. 7-6 Olimpia. Hola. Cerro Porteño, Arturo. 7-7. Hola. Olimpia. 8-7 Olimpia. Hola. Cerro Porteño. 8-8. Qué parejo. En todos los lugares y más blanquita que se risa. Hola. En todos los lugares y más blanquita que se risa. En todos los lugares y más blanquita que se Vos tenés que risa. poner los dos. Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla, y ya el aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. Hola. Olimpia. ¿Cómo 9-8 Olimpia. Hola. Olimpia, comandante. 10-8 Olimpia. Hola. Buen día, Olimpia. 11-8 Olimpia. Hola. Sí, Olimpia, Olimpia, Olimpia. 12-8. 12. ¿Quién gana? Olimpia. Tira. En todos los lugares y más blanquita que se risa. No vaya a aprovechar, Miguel. En todos los lugares y más Miguel, blanquita que no se vaya risa. a aprovechar, no terminó. En todos los lugares y más blanquita No, que no se terminó risa. todavía. Hola. 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 Hola, Arturo. Sí. Cerro. 12-9. Hola. Cerro, Arturo. 12. 10. 12. 10. Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla, y ya el aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. Escuchá lo que dijo José. Hola. Hola. Shh. Hola. Hola. Olimpia, Olimpia. 13-10 Olimpia. Hola. Olimpia. 14-10. Hola. Olimpia. 15-10. En todos los lugares y más blanquita que se risa. ¿Por qué, Pío? Hay tener que aprovechar, Miguel. En todos los lugares y más blanquita que se risa. Hola. Cerro, Arturo. Hola. La mitad más uno, Arturo. Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla, y ya Pues, Le el sumamos aguante, ese sumar, pero respaldo no de hay la mitad más más. uno es Tiene que decir estratégico. club. 15-12 Hola. entonces. Cerro, Arturo, cerro. 15-13. Mira, Zapá, cómo está soltando Juan José. Juan José llama al... Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla, y ya el aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. Pero no lo hubiera contestado Miguel. Ese no está. En todos los lugares y más blanquita que se risa. Hola. Hola, Olimpia, siempre Olimpia. 16-13. Tiene que ser mujer, ya se pone histériquita. Hola. Cerro Porteño, campeón. Acá entre dos, Cerro. ¿Cómo está? 16-14. Hola. No, nerviosita, le decía, no histérica, nerviosita la señora. Odio a los tipos como vos, la puta que me hacen perder mi tiempo. Espera. ¿Cómo está? Cerro Porteño dijo. 16-15. Hola. Olimpia. 17-15 Olimpia. Va a ir a 30. Hola. Yo no resuelvo nada, resuelve el Y comité. resolvió que me está ir a 30. ¿Cómo? Olimpia, ¿cómo lo 18-15 Olimpia. Hola. 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 Cerro Porteño. 18-16 Olimpia. Hola. Arturito, Olimpia. 19-16. Va a 30. Resolvió el comité ejecutivo. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Por eso. En todos los lugares y más blanquita que se risa. Para, Miguel. En todos los lugares y más blanquita que se risa. Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla, y ya el aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. Hola. 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 Arturo. 20-16. Hola. Saludos, mi querido Titón. Saludos. No vale por WhatsApp, Titón, sacalelo. Hola, llama. Hola. Cerro, Arturo, Cerro. 20-17 Olimpia. Hola. Cerro Porteño. 20-18. Hola. Olimpia. 21-18. Hola. Hola. ¿Se fue?
Hola. Hola. Olimpia. 22-18, Olimpia. Hola. Hola, Cerro Porteño General Electrones. 22-19. 22-19, Olimpia. Hola. Y la verdad que me vas a bajar un poco más el tono, boludo, pero si no, tipo, me volví a hablar así y te voy a pegar por tu cara, boludo. Encima tengo Strawberry cereal, creo que era, mamá. Hola. Olimpia, bro. ¿Cómo está? 23-19, ¿Y Olimpia. para qué me dice bro? Bro. Bro, ¿para qué me dice bro? De brother, vio. Sí, sí. Hola. Sí, hablan. Olimpia. 24-19. Va. ¿Eh? 24-19 para Olimpia. Va a 40. Hola. Víctor. Señor. Olimpia. 25-19. Va a 40. Hola. Resolvió el comité. Yo no resuelvo, resuelve el comité. resuelvo nada, resuelve el comité. Hola. Hola Arturo, Señora. soy la profe Olga, la que le llamó ayer. Hola, señora, ¿cómo está? Muy bien, quiero volver a votar por mi club querido, Cerro Porteño. Muy bien, señora. Gracias por llamar. Bueno, un placer. Adiós, señora. 25-20 para Olimpia. Saludo al querido Alberto Vera Jr. Querido Alberto Vera. ¿El hijo de Alberto Vera? Sí. Nuestro Alberto Vera. Hola. ¿Cómo está? 25-21. ¿Quién gana? Olimpia. Hola. 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 Es difícil, ¿eh? Hola. Olimpia y Carter. 26-21, Olimpia. Hola. Whisky, champán, o sea, viene eso que vamos a ver, te da como loco. ¡Dile, gallo, pues, que esa! ¿Cómo puede ser tan pobre este tipo? Será. Hola. Cerro Porteño. 26-22. Hola. Cerro Porteño. 26-23. Hola, ¿quién gana? Hola. Olimpia toda la vida, Arturito. 27-23. Olimpia. Va a 40. Yo no resuelvo nada. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Hola. Cerro, comandante, Cerro. ¿Cómo está? 27-24. Hola. Cerro Porteño. 27-25. Hola. Hola. Arturo. Sí. Y si llega 100, igual vamos a ganar, aguanta Olimpia. 28-25. En todos los lugares hay más blanquita que el cerrista. En todos los lugares hay más blanquita que el cerrista. Perana, Miguel. Hola. Vea, Olimpia, comandante. 29-25. Gana Olimpia. En 40 termina. Hola. Arturito, ya le parece a Julia 12, mientras no termine, no va en el Cerro, no va a terminar partido. Olimpia. 30-25. ¿Quién gana? Olimpia. Hola. Hola, Arturo. Abrazo llegado. Olimpia por siempre. ¿Cómo está? 31-25. ¿Y a cuánto va? A 40. Hola. Hola, Sí. Cerro. 31-26. Hola. ¿Cómo te va a reír? Ahora te acabo de No, leer. Cañeta, a mí no me venga a joder la bola. Hola. Cerro, Arturito, Cerro. 31-27. ¿Quién gana? Olimpia. Hola. Arturito, Olimpia. 32-27. Boluda, qué churro tomario. No hizo mucho esfuerzo el anterior no hizo mucho esfuerzo, le salió del alma. Hola. Hola, Arturito. Cerro Porteño. Putadito que comemos ahorita ya de carne, taña de pollo. A la puta, qué pasteloso sociedad. 32-28 Olimpia. ¿Quién gana? Olimpia. Hola. Hola. Sí. Cerro Porteño, comandante. 32-29. Hola. Tengo tallarín de carne, Señora, tallarín de otro pollo, momento, estado ofrecer. no, y sollo con tortilla, señor. Hola. Hola, Arturo. Sí. En la cancha y en el teléfono, Olimpia. ¿Cómo está? 33-29. Hola. En todos los lugares hay más blanquita que el cerrista. Perana, Miguel, ese amigo. Hola. La mitad más uno, Arturo. Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla hinchada. Tiene que decir El aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. Y me seguía molestando, sabes que yo te voy a demandar por inflamación y calumnia. Hola. Hola. Olimpia. 34-30. Hola. Cerro la mitad más uno. 34-31. Hola. Olimpia. Hola. Cerro. 34-32. Diga Sole. Hola. Olimpia, ¿y qué termina ya? 35-32. ¿Por qué pioné ese tono? Hola.
Hola. Hola. Hola, Olimpia. 36-32, Olimpia. Va a 50. Hola. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité resolvió 50. Hola. Olimpia. 37-32, Olimpia. Hola. ¿Cuánto está? Hola. 37-32. Va a 50 y ahí termina. Hola. Originalmente el niño Hola. que era 50. Hola. Un abrazo a Bene, comandante. Olimpia. Un abrazo, amigo. ¿Cómo está? 38-32. ¿A cuánto? ¿A 50? A 50. Hola. Atendé vos. Cierro, Arturo, cerro. 38-33. Hola. Hola. Comandante. Hola, sí. Cerro Olimpia. Siguiente, Gustavito. Hola. Olimpia. 39-33. Hola, siguiente. Hola. Olimpia, 40, la cuarta vez que andamos. Seguí alzando, Arturo, a lo mejor tiene suerte tu club. 40-33. ¿Qué dice? Por ahí tiene, seguí alzando, por ahí tiene suerte tu club. Yo no resuelvo nada. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Más oyentes, 618-4700. Hola. Cerro Porteño. 40-34. Siguiente, hola. Olimpia. 41-34. Hola. Más oyentes. 618-4700. Hola. ¿Cómo estamos, Víctor? Más menos 2% Olimpia. Olimpia. 42-34. 42 a 34. 34, 42, 34. Hola. Olimpia por siempre. 43-34. 43. Revertiéndolo de ayer. Sí, sacó. 43. 9 ya de diferencia. 9. Hola. Hola, niño. Olimpia. Olimpia. Ahora 44-34. camino a 50. Sí. Allí termina. Hola. Hola. 618-4700. Hola. Se saturó, Gustavito. Está allí. Hola. Están los oyentes. Hola. No. Hola. Ahora sí. Señor. Olimpia. 45-34. 45-34. Hola. Hola, sí, el rey de copa. No vale. 45-34 se mantiene. ¿Tiene que ser Olimpia o Cerro? Cerro Olimpia. Hola. Comandante. Cerro Olimpia, señor. A 50 va los números, ¿verdad? Sí. Siguiente oyente. El que se extiende ya. Gracias. Hola. Hola. Señor, Cerro Olimpia, Cerro. Cerro esta vez. Tranquilo, Capé, 10-12 nomás. 45-35. A los comentarios agregados vamos a ir anulando los votos y así vamos a ir hasta las 2 si extienden, porque tienen Cerro Olimpia, Cerro, no, si no agregado no. Hola. Olimpia, campeón del mundo. 46-35. 46-35, estamos llegando a 50. Algún agregado más y se corta. Hola. 618-4700. Hola. Cerro Porteño, comandante. Y chupando Onix. No, ahí está, ya. 46-36. 46-36. Poco está mal de la cabeza. Hola. Señor. Olimpia, comandante. Olimpia. 47-36. 47-36. Hola. Olimpia. 48-36. 48. Hola. 618-4700. Hola. Olimpia por siempre. 49, ¿verdad? 49-36. Estaba 1. Hola. Se cortó. Siguiente. Hola. Cerro, niño, Cerro. 49-37. 37. Hola. Olimpia. 50. Bueno, acordate de esto, Víctor, porque solo el Departamento de Inteligencia Fútbol, donde primera encuesta ganó Olimpia, ¿cuánto? 50-37. Ahora. Y se cerró. Ahí está, Olimpia sacó ventaja. Ganó por 13. en la primera encuesta, Sí. porque como dice Marcelo Recanate, 2%, ¿cómo que dice él? Más o menos 2% del teléfono es exacto. Y bueno, ganó Olimpia, ¿cuánto? 50-37. Es importante la diferencia. No preguntaban de vuelta el número de teléfono para más adelante, no para ahora. Para la siguiente. 50 a 37. En todos los lugares y más Olimpista que el Cerrista. De repente me hace romper, quiero lagrimear. Lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente y no entrar en esa emoción. No puedo. Mi viejo Olimpia.
los lugares hay más blanquita que cerrita. Le está dando la razón a esta primera encuesta a Miguel En Cardona. todos los lugares hay más blanquita que cerrita. ¿Uno quiere hablar? Simplemente saco el porcentaje para que vean el equilibrio que hubo. Porcentaje. De inteligencia. 57 a favor de Olimpia. 57% de las llamadas, 87 en total. Y por ende 43 de Cerro. Es una diferencia relativamente ajustada. 57-43. ¿Vos decís que ajustado? Y sí, más o Mira menos que te un pueden 60-40 nomás. ¿Vos decís que ajustado? No hay mucha diferencia. ¿Cuánto? Si vamos al porcentaje. 57-43 porcentaje. Esto en elecciones sería empate técnico casi. No, tampoco para No, tanto. no, no. No es empate Casi. técnico, No, claro, este le sacó ventaja. Este le sacó ventaja. Olimpia le sacó ventaja. Sí, a sí, Cerro. eso sí. No se duda, le sacó ventaja. Pero no es una goleada. por No, así goleada decirlo. no, pero le sacó ventaja. Venecio no entendré que Olimpia le sacó Sí, ventaja. sí. Por eso se agranda a Miguel Cardona. En todos los lugares hay más blanquita que cerrita. ¿No es como levanta el En todos timbre? los lugares hay más blanquita que cerrita. ¿Cómo? En todos los lugares hay más blanquita que cerrita. Le volví a escuchar. En todos los lugares hay Mira, más blanquita mira. que cerrita. Mira cómo levanta el timbre de voz. En todos los lugares hay más blanquita que cerrita. En todos los lugares hay más blanquita que cerrita. Pará, Miguel. Bueno, ¿cómo terminó? 50-37. Contando 1-1 los votos, lógicamente. Y 50-37. Y Marcelo dice que el 2%, según su servicio de inteligencia, exacto, dice. Más menos 2% del teléfono es exacto. Vos Denis callate nomás, ¿te parece? Sí, yo me callo. Tenés que Denis callarse. Primera encuesta, ¿cómo terminó el servicio de inteligencia? 50 Olimpia, 37 San ¡Fíjate, Mayo Carajo! En todos los lugares hay más blanquita que cerrita. Bueno, esa es la primera prueba. En septiembre afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información llámanos al 218-4000, ingresa a cmcp.org.py o seguinos en redes sociales como Caja Mutual. Todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Abrazo con maestro. Pipu, me causa gracia. Quiteto Pampliega. ¿Por qué dice que le causa gracia? Cerrita. Cerrita. ¿Por qué le causa gracia? No. ¿Y por qué? Dice Pero que eso que dijo Miguel Cardona. En todos los lugares hay más blanquita que cerrita. Pero eso, ¿cómo se llama? Se ratificó con la llamada. Sí. En todos los lugares hay más blanquita que cerrita. ¿Cómo? En todos los lugares hay más blanquita que cerrita. Después del resultado de ayer, yo creo que la gente espera una revancha. Ahora sí. Sí, una segunda vuelta. ¿Cuánto? 6-18 por 1.700 y por lo menos 30. No, 30 no. Vamos a 20 si querés. No. Mucho ya de 30. Acuérdate, yo no resuelvo nada. Yo no resuelvo Pero por nada. la cantidad de llamadas. No, 20 llamadas. ¿Y por qué se vos nomás, niño? Una segunda vuelta. Bueno, lo que el niño dice es que le escribieron los hinchas de Cerro y quieren la segunda vuelta. Le explota el WhatsApp, pero es monumental. El Pero 1080-10. WhatsApp no entra. No, pero pidiendo. Aquí se comunica con nosotros. ¿Qué número tenemos acá, niño? 618-4700. Segunda vuelta y después ya no hay más. Pues ahí ya no resuelve, ahí ya no hay más nada que hacer. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. 618-4700. ¿Están, Gustavito? Me avisa. ¿Qué va? ¿Cuándo? ¿Se pasado mañana va a ser? Acá un oyente dice, pero para ser equitativo tiene que ser 50 otra vez. No, es que yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Primero que no estaba lo previsto en la segunda convocatoria. Balotaje. Y se hace, el balotaje técnico se hace por pedido del niño porque le escribió en el WhatsApp. Porque como había dicho el mariscal López, ¿cómo es? No es el salir victorioso a veces de una batalla, no es el que... ¿Cómo es? Sino que aquel que muere por una causa justa. ¿Cómo es? Porque como había dicho el mariscal López, no es el... ¿Quién está, niño? ¿Ya hay o no hay? 618-4700. Hola. Muy bien, Arturo. Siguiente, hola. Bugresa, te gusta Arturo. Seguí. Siguiente, hola. Olimpia. 1-0 Olimpia. 1-0. Si yo hago una encuesta en mi casa, si me quieren, creo que gano también lejos, dice Quiteto Pampliega. ¿Seguí? Hola. Olimpia, comandante, Olimpia. 2-0. Siguiente, hola. Olimpia. 3-0. Hola. Hola, Cerro. 3-1 Olimpia. Siguiente, hola. Hola.
Luis. Vuelve a Tupí la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo, edición aniversario del viernes 2 al domingo 4 de septiembre. Descuentos únicos y reales en todos los productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial. Podés también comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. 618 4700. Hola. Cerro, carajo. 3-2 con esto. Hola. Olimpia. 4-2 Olimpia. 4-2. Hola. Hola, Cerro. 4-3. 4-3. Hola. Hola. 618 4700. Hola. Olimpia, niño. 5-3 Olimpia. 5-3. Hola. Ciclón. 5-4 o... Dale, pero tiene que Sí, Cerro Olimpia. Por esta dejamos pasar lo de Ciclón. Hola. No, niño. Señor. Olimpia. 6-4. 6-4. Siguiente. Hola. Cerro Porteño. 6-5. 6-5. Siguiente. Hola. Luis. Y seguimos. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. 618 4700. Hola. Hola, Cerro Porteño. 6-6. 6-6 con esto. Hola. Olimpia. 7-6 Olimpia. 7-6. Hola. Cerro Porteño. Cerro. ¿Cuál es todo? 7-7. 7-7. Se igualó. Hola. Olimpia campeón. 8-7 Olimpia. 8-7. Hola. Siguiente. Olimpia, señores. 9-7. 9-7. 618 4700. Hola. El Ciclón de Barrio Obrero siempre. El Cerro Olimpia. Igual por esta dejamos pasar. 9-8. 9-8. Por esta dejamos pasar. 618 4700. Hola. Campeón de América. Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontranos en los mejores lubricentros del país. Acordate de usar Castrol Magnatec y anda tranquilo. Buenas tardes, don Arturo. Dice la señora Bienvenida Centurión que si no ponen algo de premio para sortear, ella no va a llamar en la encuesta. ¿Te acordás? Bienvenida Centurión. 10-8 Olimpia. 10-8. Anotamos el siguiente. Hola. Hola, Cerro Porteño. 10-9. 10-9. Este está más parejo. Hola. Hola. 618 4700. Hola. ¿Están gustadito? Hola. Ahí está el oyente. Hola. Señor. Cerro Porteño. 10-10. 10-10. 10-10. Hola. Cerro Porteño. 11-10 Cerro. 11-10. El primer momento de la mañana que está arriba en esta segunda vuelta. Hola. Cerro, niño. 12-10 Cerro. 12-10. Cerro. Luis. Y seguimos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla, y ya el aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. 12-10 hasta aquí Cerro, Víctor, ¿verdad? 12-10 Cerro, sí. Más oyentes. Hola. Olimpia. 12-11 Cerro. 12-11. Hola. Hola. 618. Campeón de América, ¿cómo nombre? 700. Hola. Olimpia. 12-12. 12-12. Iguales. Hola. Olimpia. 13-12. 13-12. Pasó arriba nuevamente Olimpia. Hola. Olimpia. 14-12 Olimpia. 14-12. Hola. Olimpia. 15-12. 15-12. Hola. Olimpia. 16-12. 16-12. Está sacando ventaja Olimpia. Hola. Olimpia. 17-12. 17-12. Llegando a 20. Hola. Cerro. 17-13. 17-13. Hola. Hola. Siguiente. Sí, muy buenas tardes. Señor. Olimpia. 18-13. 18-13. 618 4700. Hola. Cerro. 18-14. 18-14. Hola. Olimpia. 19-14. Y atención, esto puede definir esta llamada. Hola. Hola, conmigo. Sí, señor. Cerro Porteño y tu papá. 19-15. Ah, ahí está. 19-15. Cerro Olimpia, no más adjetivos allí. Hola. Olimpia. Olimpia allí. 20-15. 20-15.
En todos los lugares hay más olimpistas que Cerrita. Y hasta ahora tiene la razón, le dan a Miguel Cardona. Al pueblo olimpista, desearle muchas felicidades. Al Olimpia le alcanzarán, pero nunca les pasarán. Un abrazo, Arturo. Adiós, Osvaldo Miguel. En todos los lugares hay más olimpistas que Cerrita. Por hoy termino. En los dos, ¿cuánto ganó el primero? El primero 50-37 y el segundo 20-15. ¿Acortó ahí? ¿O por porcentaje no Voy se a puede? calcular ahora el porcentaje. Es el servicio de inteligencia, güey. Entonces ahora saca la diferencia a menor cantidad de votantes. ¿Cuánto es la diferencia? En todos los lugares hay más olimpistas que Cerrita. Idéntico. 57. ¿Cómo es vos servicio de inteligencia? Doctor Capello. No, el Doctor mismo Capello está porcentaje. enloquecido, saca ahí, saca todo su equipo afuera de su consultorio, doctor Capello. Doctor Capello está completamente enloquecido. ¿Cómo es para No, Olimpia? el mismo porcentaje salió, porque ahora fueron 35 votos, 20 le correspondieron a Olimpia, 57%. A Cerro le correspondieron 15, al hacer el cálculo 42 puntos algo, o sea 43, lo mismo que tuvimos en la primera vuelta, 57-43, tendencia que se repitió coincidentemente. Igual, Sí. entonces recanante. Más menos 2% del teléfono es exacto. Mira por lo que dice Marcelo recanante. Gracias, Arturo. No, adiós Marcelo, adiós. Olimpia ganó y se llama ida y vuelta, veo. Él ganó de ida y ganó de vuelta. Sí, ganó el primer partido y Olimpia ganó. ¿Eh? ¿Por qué te reí, Marcelo? No, pero no En todos los lugares hay más olimpistas que Cerrita. Eso ya no me gusta, así que no se hace. Si querés poner la recanante, que cante Olimpia, que cante, y ahí se cierra, con su estilo único. 1, 2, 3, Olimpia. Marcelo, ¿qué vas a cantar para cerrar la charla, Marcelo? Vamos, Olimpia, ¿qué vas a cantar? 1, 2, 3, Olimpia. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta hinchada que te quiere ver campeón. Vamos, Olimpia, carajo. Gracias, Arturo. Adiós, Marcelo. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresá a bemaiflores.com, regala amor, regala Bemay Hay que Flores. hablar con Melgarejo Ameliano, presidente Ameliano. Héctor Melgarejo. Sí, Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. A la puta, me olvidé, será. Vení por Rodrigo. Hacé el favor. Niño. Señor. Ahí en la camioneta, sacá de atrás, pero después cerrar bien la puerta, sin golpear mucho para que no haga tanto, ¿se entendió? Pero que no se quede abierta la puerta. Hay dos camisetas que nos regaló Carlito Gianni, muy agradecido. La de Quiñón, el volante, Aldo Quiñón. y la de Rodrigo Roja a nivel del Cheno los dos. Tráenla, por favor, vamos a regalar. Vamos a poner en el Twitter. Las dos camisetas, nuevita a nivel del Cheno. El de Quiñones, el 8 y la 18. 8 y 18. 8 y 18, pero la que está envuelta, Francisco, es la de Rodrigo Roja. Dicho sea de paso, para los ganadores. No es que nosotros abrimos, así está. No, claro. Por eso cuando pongan la foto del niño Jorge va a poner así. Nosotros no abrimos eso. Así está. A Carlos Gianni, presidente de Sol, muchísimas gracias. La de Rodrigo Roja y Aldo Quiñones. la camiseta de Sol. Y hay que hablar con Héctor Melgarejo. ¿Cuánto necesita para salvarse a Ameliano? ¿Por qué? Ganó Tacuaril, ganó Ameliano, perdió General Caballero y Resistencia empató. Sí. Y un detalle, no va a hablar más, dice Gerardo, hasta fin de año, el presidente General Caballero Otto Aldama. Se va a borrar. Yo no sé si esto es consecuencia del arbitraje. Ahora la FIFA le envió un comunicado, dio a conocer un comunicado árbitro de FIFA contra Gustavo Florentín. Florentín por lo que dijo. Si han a entender toda la grabación, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, de la conferencia, claro. Le dijeron esa mañana, dice. Sí. Estábamos hablando con el presidente de Vestuario. Tenían la información de que iba a pasar lo que pasó. No, una denuncia grave. Es gravísima. Sí. Y
Le ponemos, por favor, eso es por lo que dijo Gustavito en vivo. Oscar Acosta insistió que es lo que dijo. Y yo puedo decir no perjudicó y hasta ahí, pero eso es lo que dijo, lo que le produce, claro. como que iba a ocurrir. Claro. Y que iban a buscar algo como para desestabilizar y ponernos nerviosos, decía. Sí. Por eso a los 8 minutos me terminan expulsando. Sacan a poco niño la foto. Carlito Gianni, muchísimas gracias. A nivel de Cheno. General Caballero empató, no perdió. Empató General Caballero. Claro, empató, pero quedó último en el promedio. Mira lo que es la camiseta de Emiliano. Mira por lo que es, niño. Niño. Sí, señor. Mira, preciosa, mira lo que es. Qué linda. Sí, muy linda. Qué linda. A nivel de Cheno, la blanca alternativa, la segunda equipación. No vaya a abrir. O vamos a abrir ese niño. Sí, para sacar la foto. Va a sacar. No, yo no resuelvo nada, resuelvo el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿El comité abrió? La principal, la azul y la blanca, la alternativa. ¿Y ese va a poner 2 ganadores o 1 ganador? 1 y 1. 1 y 1 vamos a hacer. Sí, diferente. En Twitter vamos a poner eso. A Carlito Gianni, presidente de Sol, muchísimas gracias. Y yo decía para hablar con el presidente Ameliano. Porque hasta ahora, ¿quiénes bajan? General Caballero y Ameliano. Pero el que está allí orillando es 12 de octubre, porque perdió el fin de semana. Con un rival directo. Hay que sacar la cuenta, pero me parece que si pierde la próxima y vuelven a ganar los recién ascendidos, 12 quedaría en el último lugar del promedio. Porque... La última vez que 12 estuvo en la intermedia, ¿cuándo fue? Y 12 había retornado en el 2014 y descendió ese mismo año. Y luego regresó en el 2018 o 2019, si mal no recuerdo. Porque la anterior vez no le fue bien en primera, a 12, en el ciclo anterior. Miramos la que está desolado. ¿A nivel de Cheno de Nicaniza? Sí. ¿Verdad? Muy lindo. ¿Verdad de Nicaniza? Sí. ¿Vos por qué no jugaste en Sol? No, porque nunca me llamaron. Sencillo. Se olvidó de mí Oscar Acosta. O se olvidó Oscar Acosta. Ahora el niño se levanta en la ceremonia, saca la foto, va a poner en Twitter y eso vamos a regalar a la audiencia. Hoy estamos que premiamos. ¿La encuesta cuánto roscó para Olimpia primero? Es 50-37. ¿Y el segundo? Y la segunda vuelta 20-15. Y yo me estuve mal cuando en la primera vuelta dejé continuar. Porque primero era 20, ¿verdad? Y después fue 30. Sí. Después fue 40. ¿Y a los cuántos se definió? Y terminó en 50. Y eso parece que generó en hincha de Olimpia, ¿verdad? Bueno, listo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a avemaiflores.com. Regalamos, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994493-456 y 021-211-099. Te esperamos en el Sevillana 1194, casi 33 Oriental. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Cómo fue el 12 de octubre? 12 había descendido en el 2009, aquella vez que perdió la promoción antes por Colombia. Luego regresó en el 2014, estuvo una sola temporada, volvió a descender ese año y regresó en el 2020. Está jugando ahora su tercera temporada consecutiva en Primera División. O sea, si llega a descender, volvería a la intermedia después de 4 años. Hoy está salvándose por poquito, pero está fuera de zona de descenso. Hoy estarían bajando General Caballero Mallorquín y Sportivo Ameliano. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Estamos con el doctor Edgar Monge, presidente del 12. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Arturo, a vos, tu equipo de trabajo y tu audiencia. ¿Cómo estás sintiendo este momento tan sensible de puntos, especialmente por permanecer en la categoría, doctor? Contanos. Y existe una presión especial, eso es innegable, ¿verdad? Necesitamos imperiosamente sacar los 3 puntos en juego en cada partido, ¿verdad? Se nos van terminando los cartuchos y lastimosamente no estamos pudiendo levantar cabeza, pero a pesar de estas últimas 2 derrotas muy golpeadas nos dejó, pero estamos firmes,
confiamos en nuestro plantel de jugadores y cuerpo técnico, que vamos a seguir insistiendo en la lucha, prepararnos, sacrificarnos y con la esperanza de que vamos a llegar al objetivo. Es difícil en el momento, lo estás admitiendo, ¿no? Claro, es innegable, pero los problemas se solucionan admitiendo y dando sacrificio, el esfuerzo, ¿verdad? Es la única manera de solucionar los problemas o las situaciones. ¿Pudieron incorporar más jugadores o fue una cuestión económica este plantel? No, hemos incorporado para este segundo campeonato algunos que otros jugadores que consideramos que podían pasarnos una mano, ¿verdad? Y estamos en eso. Ojalá que nos puedan dar esa satisfacción, ¿verdad? De que la incorporación de ellos podamos obtener los resultados deportivos que deseamos. Presidente, y para el domingo, ¿qué tal la expectativa? ¿Qué le comentaron en el último reporte de venta de entradas para el partido ante Olimpia? Y hoy en el segundo día de reporte, por lo menos hoy en la media mañana más o menos, me habían dejado un mensaje, era alrededor de 5.000 boletas vendidas, ¿verdad? Que yo creo que hay una buena expectativa. El segundo día ya estamos con eso. Seguramente en el reporte siguiente ha de estar mejorando, ¿verdad? Así que ojalá que todo sea una fiesta deportiva, que traigamos los 3 puntos en juego, ¿verdad? Y de paso también poder tener un poco de respiro financiero. Pero el cálculo que hicieron previamente está acorde a lo que se da ahora, o sea, más o menos tenían en cuenta que este iba a ser el monto en el segundo día de venta, o esperaban más. Y le consulto, le agrego otra. 20.000 personas, ¿para ustedes es un monto importante dentro de lo planificado o esperan estadio lleno como para tener lo que de verdad quisieran? No, la verdad que nuestra expectativa es a estadio lleno, ¿verdad? Eso es nuestra expectativa y bueno, vamos a ver cómo se dan las circunstancias. Creemos, ¿verdad? Realmente no teníamos una expectativa preestablecida en el primero o el segundo día, ¿verdad? Pero bueno, pareciera que están muy entusiasmados los deportistas como para ir a asistir a ese encuentro de fútbol, porque el segundo día más de 5.000 boletas vendidas a horas de la mañana, yo creo que es un buen indicio, ¿verdad? De que probablemente el estadio estará lleno. Bueno, doctor Edgar, en las dos cosas, van por recaudación y por el resultado ante Olimpia el próximo domingo. Gracias por este tiempo, doctor. Muchísimas gracias por el espacio, Arturo. Adiós. Un abrazo. Adiós igual. Presidente del 12 de octubre. Shell Lubricantes lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro que compres en estaciones Shell adheridas, ya participas del sorteo Gran Premio de México. Para la Fórmula 1, si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más en shellhelix.com.py. Con Asismed consultá sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Si se reporta en el WhatsApp de Monumental, la nieta de Bienvenida Centurión, respondiendo al audio anterior, Celeste Caballero, dice: soy la nieta de Bienvenida, manda a decir que no es que no quiera participar en la encuesta, es que no pudimos entrar. Acá estamos entre 18 olimpistas, dice. Así que atenta siempre la señora Bienvenida a Radio Monumental. Gran feria de oportunidades de NGO. Aprovecha los descuentos del 30, 50 y 70% de NGO Off del 31 de agosto al 3 de septiembre en el local de Avenida Artigas 1502 Asunción. Ingresá a ngosaeca.com.py. El pacto de confianza NGO. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresá a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay.
Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Varta, la mejor batería de Europa a todo alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Varta, un gol de media cancha. Falleció nuestro colega José Noguera, José apodado el españolísimo. Así es. Mucho tiempo con Pedrito García, nosotros estábamos 1 de marzo y terminamos letra, entraba con el programa Deporte Motor, ¿verdad, niño? Así mismo, sí. Y hacia grandes abajo, noches de fútbol de salón, así mismo acompañando a Paraguay, campeón del sudamericano, del mundial. Nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame a la familia de José Noguera. En Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT animate a soñar 2.600 millones en premios Che Poremoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 091670-000 o ingresa a bristol.com.py. Estamos en contacto con León Lecanda, el colega mexicano. ¿Cómo te va, León? Buen día, buenas tardes. Hola, buen día para ustedes. Saludos a todos en su programa en Paraguay. Bueno, mañana Paraguay enfrenta a México y nosotros conocemos lo nuestro. Tomó la decisión Tata, no es fecha FIFA, de convocar a jugadores del plano local. Contanos qué trae México para el juego entre Atlanta mañana y qué perspectivas tienen para este amistoso, León. Sí, por supuesto es la recta final de la preparación de la selección de México hacia la Copa del Mundo de Qatar, en donde evidentemente Tata Martino lo que está buscando, bueno, y muy recordado, ¿no?, en su país por haber llevado a la selección albirroja hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo del 2010 en Sudáfrica, y justo ahora lo que está haciendo el técnico nacional de México es buscar a todos esos jugadores finales para completar la lista de 26 futbolistas para la Copa del Mundo de Qatar. Evidentemente aquí el punto importante es que como no es una fecha FIFA, solo puede convocar a jugadores de la Liga MX, la Liga Mexicana, no puede echar mano de ninguno de los europeos, como les llamamos, ¿no?, legionarios ustedes, ni tampoco futbolistas que puedan estar en la MLS de los Estados Unidos. Entonces únicamente es eso, observar a esos jugadores del medio local que pueden llegar a ganarse un lugar hacia la Copa del Mundo, como el caso de Charly Rodríguez, como por supuesto también Luis Chávez, Henry Martín, que lamentablemente, bueno, por lesión se baja de esta convocatoria, pero es uno quizá de los delanteros que va a llevar a la Copa del Mundo. Y desde luego, bueno, también ese es un punto en contra, ¿no? No puede echar mano de futbolistas que él tiene considerados para llevar al Mundial por lesión, como Rogelio Funes Mori o Henry Martín en esta lista, pero que los tiene bien contemplados para, en el caso de que se recuperen al 100% de sus lesiones, llevarlos a Qatar. ¿Busca jugadores de experiencia para este amistoso en el plano mexicano o tiene más perspectivas o mucho tiene que ver la continuidad del Tata Martino en caso que convoque a juveniles para más adelante? No, en este caso en realidad más que jugadores de experiencia él quiere buscar a esos jóvenes o esas pequeñas piezas, ¿no?, ese segundo lateral derecho que va a llevar detrás de Jorge Sánchez, que hoy es jugador del Ajax, a ese segundo interior por el lado derecho que va a llevar detrás de Héctor Herrera, ex del Atlético de Madrid, ahora en la MLS con el Houston Dynamo, quizá por ahí a ese extremo que puede llegar a cubrir el hueco que deja lamentablemente por la lesión Jesús el Tecatito Corona, jugador del Sevilla que ha sufrido una lesión, una fractura y una lesión de ligamentos del tobillo. Entonces, bueno, son esos básicamente jugadores por el costado derecho, que son aquellas piezas, no del cuadro titular, porque es difícil que encuentre a alguien ahí, pero sí que sean los jugadores de la reserva de la selección mexicana, ¿no? Ese segundo lateral derecho, ese segundo interior derecho, ese segundo extremo derecho. En la elección y lo que propone, y qué sienten ustedes los mexicanos con esta selección del plano local, sabiendo que van al Mundial con jugadores de afuera, del exterior, que no es fecha FIFA. ¿Qué implicancia tiene este partido en el amistoso? Mucho, porque ya no quedan en realidad demasiados encuentros. Estamos hablando de que a la selección de México, que está clasificada a la Copa del Mundo, le restan 5 partidos antes de iniciar su participación contra Polonia
en la Copa del Mundo el próximo 22 de noviembre, si no me equivoco. Es diferente el proceso de Paraguay, en donde ahora ustedes están pensando en el ciclo hacia la Copa del Mundo del 2026. Iniciar con el pie derecho ese ciclo, ¿no? Empezar a ver todo ese cambio generacional. Para México es lo contrario, es la recta final de la preparación, probablemente la recta final de la etapa de Gerardo Martino al frente de la selección mexicana. Nada garantiza que vaya a mantenerse en el puesto del Tata para la próxima Copa del Mundo, si bien la Federación Mexicana de Fútbol en algún momento se lo ofreció. Y es justo eso, ¿no? Queda Paraguay, después viene la fecha FIFA de septiembre contra las selecciones de Perú y Colombia. Ahí sí va a haber oportunidad de tener a todos los jugadores de los clubes en el mundo, ¿no? Especialmente los de Europa y de Estados Unidos y México. Y después tendrá en el cierre de la preparación un par de compromisos contra Irak y Suecia, pero eso ya es prácticamente en el mes de noviembre, unos días antes de que pueda entonces México ya iniciar la Copa del Mundo en la última semana de noviembre. Entonces, para México es fundamental el partido de mañana en Atlanta. Es un lugar además que al Tata Martino le trae gratos recuerdos por haber dirigido al Atlanta United y por enfrentarse a un Paraguay que él siempre lo ha reconocido, le tiene un enorme cariño. Bueno, indudablemente este partido, el León Lacanda para México en el plano local, y decías vos que después tienen la serie de partidos ya con otros representativos como Perú, ya Colombia, pero con jugadores de la FIFA. ¿Por qué hay tanta presión contra el Tata Martino? ¿Por qué? Incluso ya se habla de reemplazante antes que arranque el Mundial. Sí, bueno, la selección mexicana vive continuamente en una eterna presión, ¿no? La selección de México, me parece que en nuestro país les exigimos más de lo que realmente pueden dar, ¿no? Los jugadores mexicanos. Quizá hay una expectativa más alta de la realidad, ¿no? Entonces eso convierte evidentemente en la expectativa de los aficionados y la expectativa de los medios de comunicación en una presión añadida, ¿no? Porque México es la única selección, junto a Brasil, que ha clasificado a los octavos de final de manera consecutiva en los últimos 7 mundiales. Ninguna otra selección, ni Alemania, ni Italia, ni Argentina, ninguna otra selección ha avanzado a la ronda de octavos de final de manera consecutiva en los últimos 7 mundiales, hablo de 1994 a la fecha, más que Brasil y México. Entonces, evidentemente se está esperando que la selección de México pueda dar el paso al siguiente nivel, a estar no entre los 16 mejores, pero entre los 8 mejores del mundo, una instancia de cuartos de final. Ese es el famoso quinto partido en México. Entonces, cuando se trae proyectos de entrenadores importantes con salarios muy altos, como el caso de Gerardo Martino, que además vino a México con 7 asistentes, es muy poco común que un entrenador, algún club o selección en el mundo le permita traer un staff de 7 personas, entre sus auxiliares, preparadores físicos, analistas de video, el enlace entre selecciones y clubes, etcétera, etcétera. Y por eso es que la expectativa es muy alta. Entonces es el pasado del Tata Martino como seleccionador de Argentina, de Paraguay, también como director técnico del Barcelona, y también otra vez en esos jugadores que pueden llevar a México al siguiente nivel, ¿no? Sin embargo, los golpes han sido duros. La lesión en la cabeza de Raúl Jiménez, las continuas lesiones de Irving el Chucky Lozano cuando está en selección mexicana, de repente ahora la baja de Jesús el Tecatito Corona, estoy hablando de los 3 delanteros titulares, que es muy probable, ¿no? Tecatito Corona un 95% se pierde la Copa del Mundo, el hecho de que Javier el Chicharito Hernández tiene 3 años sin ir a la selección por temas personales con el propio Tata, que Carlos Vela, quizá el futbolista más talentoso de toda esta generación, desde que acabó la Copa del Mundo de Rusia dijo que no quería estar más en selección y no ha estado. Entonces, de repente los problemas, o por ejemplo, que cada vez Andrés Guardado y Héctor Herrera, los bastiones del medio campo, pues ya están en su etapa final de sus carreras y seguramente en su último mundial. Eso provoca también que los resultados no hayan sido tan buenos en el proceso del Tata Martino. Se sufrió en la eliminatoria, México, aunque quedó en segundo lugar, no hizo un buen trabajo en la eliminatoria, y obviamente pues por eso es que ustedes escuchan todos estos rumores, pero sí les puedo confirmar aquí en su programa que Tata Martino en el 100% será el técnico de la selección en el Mundial. Ahora, ¿qué es más resistido, el fútbol o lo que gana Tata Martino, probablemente en la historia mexicana uno de los mejores técnicos con mejor salario? Sí, es después de Sven-Goran Eriksson, que el sueco dirigió a la selección mexicana entre los años del 2008 y 2009, cuando fue cesado.
Gerardo Martino es el técnico mejor pagado en la historia de la selección mexicana. El salario es estimado en 4 a 4.2 millones de dólares anuales. Más de perdón. Entonces, bueno, es un sueldo muy alto, ¿no? León, estás hablando de que el salario es de más de 4 millones de dólares por año, Tata. Sí, correcto. Y cuando se le dice, se le paga tanto y expone poco fútbol, se hacen las comparaciones de lo que gana y lo que ofrece en campo. Sí, correcto. Es normal, ¿eh? Mira, yo tengo pues 15 años de experiencia en esto y los he visto a todos los técnicos transformarse, ¿no? Llegan obviamente con muy buenas ideas. Normalmente los procesos en selección mexicana comienzan con el pie derecho y después se van desgastando. Así lo vi con Juan Carlos Osorio, el colombiano, en el ciclo anterior. Así lo vi con Miguel El Piojo Herrera, que golpeó a un periodista por la presión y le costó el trabajo, no pudo dirigir el Mundial de Rusia. Así pasó también en su momento cuando han cesado técnicos como Ricardo Lavolpe, como José Manuel El Chepo de la Torre, como Víctor Manuel Bucetich, como Enrique Mesa, como Javier Aguirre. Estamos hablando de que la selección mexicana, hasta antes de estos dos procesos de Juan Carlos Osorio y de Gerardo el Tata Martino, que se mantuvo al técnico colombiano y al técnico argentino todo el ciclo de 4 años, México tenía prácticamente un promedio de un entrenador cada 1 año y 2 meses. Ese era el promedio, no porque todos duraran 1 año y 2 meses, pero algunos duraban unos meses y otros duraban poco menos de 2 años y la presión se los comía. Y así los he visto transformarse a todos, porque he seguido a la selección hace 15 años y es una presión muy, muy alta. Aquí en México decimos que es la segunda silla con más presión, solo detrás de la silla del presidente de la República Mexicana. Se entiende perfecto. León, la lesión de Juan Escobar de Cruz Azul, contanos. Sí, lamentable, una lesión muy triste. Yo le tengo mucha estima, mucho cariño a Juan. Tengo muy buena relación con su agente, con Elvio Rojas. Es un chico con un compromiso enorme, es un chico con muchísimo talento, pero además que trabaja y que se entrega al máximo. Un Cruz Azul que no le ha salido nada esta temporada. No sé qué tan al tanto están del fútbol mexicano, pero para la audiencia les contamos, perdieron 7-0 contra América, la peor derrota en 95 años de historia con Cruz Azul. Cayeron, eso fue apenas hace 10 días, cambiaron el entrenador, se fue el uruguayo Diego Aguirre, llegó un técnico interino, Raúl El Potro Gutiérrez, mexicano, y Juan Escobar en el primer partido ya con este técnico, que fue el sábado anterior contra Querétaro. Hay una jugada en donde él solo se le traba la pierna y se resiente de la rodilla derecha. Sigue jugando porque es un animal de competencia, Juan Escobar, permanece en la cancha y en algún momento dado Juan vuelve a resentirse en un choque con un jugador de Querétaro, pero se mantiene en el terreno de juego, sale para la segunda parte y a los 5 o 7 minutos pide el cambio porque no podía seguir. Lo vimos salir en la zona de vestidores, cojeando, con un vendaje en la rodilla derecha. Le hicieron la resonancia magnética el día de ayer y el primer parte médico de Cruz Azul, que es extraoficial porque es por fuentes, es una ruptura total del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. Si esto se confirma el día de hoy, donde el médico que lo operaría le va a hacer la segunda valoración con una nueva resonancia magnética y con ciertos ejercicios, si se confirma que es una ruptura total del ligamento cruzado posterior, necesita una cirugía sí o sí, lo cual le haría perderse los próximos 6 meses. Si, por el contrario, en el estudio que le hagan el día de hoy con el especialista Rafael Ortega en Guadalajara, se puede determinar que la lesión no es una ruptura total, sino una ruptura parcial del ligamento cruzado posterior, podría evitar el quirófano, llevar a cabo una rehabilitación conservadora, es decir, a través de fisioterapia, a través de ejercicios, a través de fortalecimiento, y poder estar listo en unos 3 meses. Eso es lo que me han contado ayer. Es una lesión, además, me decían que Juan Escobar tuvo en el año 2015 una ruptura parcial del ligamento cruzado posterior cuando él estaba chico, tenía 19 años, y su musculatura le permitió recuperarse sin necesidad de pasar por el quirófano. Entonces, básicamente lo que van a determinar hoy por la noche es ruptura total o ruptura el procedimiento, si es quirúrgico o si es conservador, y exactamente decir 3 o 6 meses, ¿no? Pero bueno, esperemos, ¿no? Es una baja muy sensible para Cruz Azul, en cualquiera de los casos volverá a jugar hasta el próximo año, pero pues bueno, los mejores deseos desde aquí para él. Bueno, y para mañana ante México tenemos del fútbol de tu país, Anthony Silva en la portería, Bruno Mandés en defensa, ¿sí? Carlos González en el ataque, Richard Sánchez en la media cancha,
¿Y cómo andan los nuestros para el partido de mañana? No, a ver, yo siempre lo he dicho y lo he comentado algunas veces en su programa, ¿no? Y en otros espacios, en otros medios paraguayos. México se ha visto beneficiado históricamente de excelentes futbolistas guaraníes. Aquí a México llega muchísima calidad. La realidad es que elevan siempre el nivel. Son jugadores muy comprometidos, son jugadores muy disciplinados, son jugadores que se adaptan de una u de otra manera a la vida en México y hacen carreras muy largas, ¿no? No vamos a descubrir el hilo negro, ¿no? Pero, o sea, me acuerdo mucho, ¿no? De la época reciente, José Saturnino Cardoso, Darío Verón, Paulo da Silva, Bruno Valdés, Pablo Aguilar, ni se diga, este chico Juan Escobar, que la verdad ha sido fantástico, 3 años y medio con Cruz Azul, Salvador Cabañas, etcétera, 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 ¿no? O sea, habría una lista interminable de jugadores paraguayos que han venido a México y que han tenido un excelente desempeño. Y en el caso particular de Anthony Silva, a mí me parece uno de los 3 mejores arqueros hoy por hoy en la Liga MX, y es mucho decir, porque normalmente México importa muy buenos arqueros, argentinos, brasileños, paraguayos, colombianos, pero también tiene muy buenos guardametas mexicanos. Entonces, me parece que es una gran prueba, más allá de no ser fecha FIFA, para México es una excelente prueba en Atlanta, enfrentarse al equipo paraguayo para esta recta final hacia el Mundial. ¿Qué pasaría si pierde México mañana? Presión encima, seguramente críticas fuertes, llenaremos los espacios en televisión, en periódicos, en medios digitales, en la radio, de críticas para el técnico Martino. Se entiende que no está llevando al equipo estelar, que la mayoría están en el fútbol europeo. Se entiende que los 2 delanteros que va a llevar al Mundial y que están en la Liga MX, que son el mellizo Rogelio Funes Mori, argentino naturalizado mexicano, y Henry Martín, que va de líder de goleo y es el delantero de las Águilas del América, no están por lesión, no pueden estar en el partido de mañana. Y se entiende evidentemente que está observando a esas piezas, como dije al inicio, que le faltan. Pero la selección igual, donde se pare, tiene un apoyo de la mayoría de los aficionados en Estados Unidos, en México obviamente, y la selección se le exige, a la selección de México se le exige la victoria. Entonces, si pierde mañana, no pasa nada con el Tata Martino, lo repito, él va a ser el técnico de la selección mexicana sí o sí en la Copa del Mundo, aunque perdiera los 5 próximos partidos, pero la presión pues seguirá aumentando, ¿no? Y si gana será decir, bueno, pues no es fecha FIFA y seguramente desde los medios, no lo digo a título personal, pero porque lo sé, desde los medios pues se le quitará mérito a la victoria seguramente. Bueno, León, muchísimas gracias por este servicio para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, panorama amplio en lo que estás diciendo vos con relación a lo que vos sentís como colega, el momento de México, los paraguayos, el amistoso, lo que viene y la Copa del Mundo. Chao, León, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo y bendiciones para todos los que nos están escuchando. Gracias, muy amable. León Lecalda, el colega mexicano. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros o para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo, seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Roto Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. 20 llamadas para la alternativa, 20 para la otra. Así mismo. Arrancamos con la de Quiñones. ¿Dice su nombre ahí? Sí. Quiñones, me dijo Carlito Gianni. Sí. 8. Hermosa. Quiñones y el otro es el de Rodrigo Rojas. 18, sí. Tenemos, y ya está en el Twitter. Sí. Van a participar. La camiseta preciosa, ¿verdad? Con todos los parches. Tiene el parche de Copa de Primera. Sí. El parche del torneo. Sí, es una camiseta para usar en el torneo oficial. Oficial. Así mismo como dice Víctor. Sí, porque normalmente uno compra y no trae ni los parches no trae los números. Gracias, Carlitos Gianni, Soldamérica. Vamos entonces. La alternativa, primero la de Aldo Quiñones. Quiñones 8. Con el que tiene el que Carlitos Gianni me dijo. Esta es la de Aldo Quiñones y la otra de Rodrigo Rojas. Sí. Vamos, 20 llamadas. ¿Qué número, niño? 618-4700. Camiseta oficial, Soldamérica.
Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, te puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py. Ya participas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento, a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Hueniqui. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Jack y Golf Club Paraguayo, Il Germano. ¿Están los oyentes, Gustavito? 618-4700. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Bien, señor, ¿su nombre? Marcelo Martínez, 330. Marcelo, 330. Correcto, Marcelo. ¿Estás anotado? Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Luis Barrios, 802. 802. Correcto, Luis. ¿Estás anotado? Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, ¿su nombre? Robert Pereira. Robert, últimos 3, Robert. 529. 529, correcto, Robert. Siguiente, hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Feliciano Aranda, 092. Repetime, por favor, se entrecortó. Feliciano Aranda. Sí, últimos 3, Feliciano. 092. 092, correcto, Feliciano. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Jorge Núñez, 778. Correcto, Luis. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado, servicios básicos en puerta sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. 618-4700, hola. Yo soy la señora. Hola, Sí. ¿qué tal, señor? Yo soy Rosalinda Fretes, 204, mi test último. 204, correcto, Rosalinda. Anotada, va la camiseta de Sol de América, la alternativa en estos momentos. Luego la tradicional azul, ahora la blanca. Hola. Cristian Flores. Cristian, 996. Despacito, últimos 3. 996. Ahora sí, 996, anotado, Cristian. Siguiente, hola. Sí, yo. Señor, su nombre. Carlos Ortiz. Últimos 3, Carlos. 516. Anotado. Detergente líquido Limpia Azul, ideal para lavado a mano en todo tipo de lavarropas. Protege las prendas a tus manos y el lavarropas, disponible en variedades clásico y floral, en presentaciones doy pack, frascos y bidones. Base, un mundo de limpieza. Uno variado, Davidito, porque si no hay que muy para el bache. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, su nombre. Guillermo Alonso, 715. Guillermo Alonso, 715. Correcto, Guillermo, anotado. Siguiente, hola. Hola. Hola, su nombre. Marcos Roy. Marcos, últimos 3, Marcos. 011. Anotado, señor. Viví la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas. Disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. Encontrar en Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes o comprar online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 618-4700. Hola. Gustavito dijo que se va con Santa Cruz. Moreno Martín se va a Santa Cruz, se va con él. Sí, dijo esta mañana en Se va a Santa Cruz. Hola. Hola, Joana Caballero, 577. 57 0, correcto, Joana. A Brasil, porque creo que él está afincado ahí, así que creo que Gustavito sabe que ir a Brasil, sí. Hola, buenas tardes. Niño, Señor. Guido Riveros, 914. 914, anotado, Guido.
Llegó Fiesta, está lista para tomar con Fiesta, que es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla, protege a tu vehículo con Samtec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo, es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Samtec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. 618-4700, hola. Buenas. Rocío Bordón. Rocío, últimos 3. 555. Correcto, Rocío. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, su nombre. Jorge López. Jorge, últimos 3. 919. Correcto, señor, anotado. Llamada 15 a continuación, hola. Se fue Luis. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay, además está en la mente de cada paraguayo. Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hidalgo SRL. Hola, buenas tardes. Hola, sí. Ricardo Velázquez, 731. 731, correcto, Ricardo, estás anotado. Siguiente. Hola, niño. Señor, su nombre. Luis, 623. 623, anotado, Luis. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola, puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo, para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar, en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Llamada 17, hola, buenas tardes. Sí, Luis Ayala, 722. 722, correcto, Luis, anotado. Siguiente, hola. Hola. Señor, su nombre. Oscar Nigalo. Últimos 3, Oscar. 594. Anotado. Clearment invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Llamada 19, hola. Hola, buenas tardes. Señor, buenas tardes. José Fontana. Últimos 3, José. 649, 649. Correcto, José, anotado. Siguiente, hola. Fernando Colmán, 524, niño. 524, correcto, Fernando, anotado. Llegamos a las 20 llamadas, señor, por el sorteo correspondiente. De la primera camiseta, la alternativa de Sol de América, la camiseta blanca. Nosotros también hacemos, ¿qué día hacemos nosotros? Miércoles hacemos la selección de la semana. Sí, los miércoles, mañana. Mañana. Bueno, el ganador de de la alternativa es Aldo Quiñones, ¿verdad? Camiseta 8 de Aldo Quiñones. ¿Quién ganó? Ahí está el papelito de Víctor Abre, tarda. Un poco de Nicaniza. 10. No hay más tatán. No hay más. ¿Qué? Sin emoción. Ande la tatán. Marcos Roy 011 es el ganador. Hay que pasar por aquí en atrás de Telefuturo. Seguimos la camiseta de Rodrigo Rojas, la 8. Esa es la oficial, camiseta azul. Y Quiñones llevó la alternativa. Sí, la alternativa, la blanca, llevó Marcos. A Carlitos Llanes, presidente de Sol, muchísimas gracias. Tenemos el primer ganador, camiseta de Sol también. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas sobre plata, Empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295, con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información, ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes, @Sanicer y @Claucol Paraguay. 618-4700, ahora vamos la de Rodrigo Rojas. De Rodrigo Rojas, la camiseta azul, la tradicional. Preciosa, Denis. Sí. Original, pureta y té. Original. Con el número, parches, todo lo Todo. ¿Qué número, niño? 618-4700. 20 llamadas.
Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azori Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Arrancamos esta tanda para la camiseta de Sudamérica. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Denis Agüero. Denis, último 3. 741. 741, correcto. Denis, siguiente. Hola. Niño. Sí, señor. ¿Su nombre? Robert Pereira. Robert Pereira, últimos 3. 529. 529, correcto, Robert. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Matías Bordón 330. Matías 330, correcto, Matías. Anotado, Luis. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma. Aprovecha hoy en nuestros 460 puntos en todo el país. Estas super ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promoción válida hasta agotar stock en productos seleccionados. No válida para web y app y call center. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. ¿Sabes, amor? 618 4700. Más oyentes. Hola. Hola. Sí, su nombre, señor. Juan Alfonso. Juan, último 3. 065. 065, correcto, Juan. Siguiente, hola. 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 ¿Está allí? 618 4700. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, señor. Marcelo Martínez 330. Marcelo 330, correcto, Marcelo Martínez 330. Luis. Rubilog es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilog Alarmas, estés donde estés. 5 anotados hasta aquí. Vamos por la segunda tanda. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. 618 4700. Vamos a habilitar otra vez las líneas allí. Se saturaron las líneas, me dice Gustavito. Siguiente, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, su nombre. Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. 154, correcto, Rafael. Siguiente, hola, buenas tardes. Sí. Ramón Balbuena. Últimos 3, Ramón. 618. 618, correcto, Ramón, anotado. Ya probaste Sorteo, ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bono para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hola, buenas tardes. Hola, amigo. Buenas tardes, señor, su nombre. Cristian Flores. Cristian, últimos 3, Cristian. 996. Correcto, 996, anotado. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al dolor con Etirol, Etirol 400 desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. Al New Mazda CX-30, el arte de conducir. Hola. Sí, su nombre. Heriberto Rolón 414. 414, correcto, señor, anotado, Luis. Llegó a recuperar el Acetambre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar el Acetambre, de venta libre en farmacias, calidad Papasa. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con todos asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Más oyentes, hola, buenas tardes. Raúl Amarilla 317. Correcto, señor, anotado, Raúl. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño, ¿qué tal? Señor, bien, ¿tu nombre? Antonio Quintana 134. 134, correcto, Antonio. Luis.
Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl Barreto. Raúl, último 4-0. 4 6-0. Correcto, Raúl. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Alexander Godoy. 552. Anotado, Alexander. Para cada problema, Sica tiene la solución: impermeabilizar, sellar para proteger. Renovar tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subillana 1751, Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. 18 4700. Estamos regalando la camiseta de Sol de América, gentileza del presidente Yanni. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Sí, Javier Agüero. Javier, ¿verdad? Javier Agüero. Correcto. Últimos 3. 184. 184. Correcto, Javier. Anotado. Vamos por la llamada 18. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Guillermo Alonso 715. Guillermo 715, correcto, Guillermo, anotado. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, representa y distribuye Britam S.A. Si viene algo nuevo, Restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo de martes a domingos. Dirección José Campos Lanzoni 273, Casi Guido Hispano, Restaurante La Tarima. Quisiera que esto dure para... Llamada 19, hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, señor. Alexis Sandoval 224. 224, correcto, Alexis. Siguiente, hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Mario Gómez 415. Mario Gómez, correcto, señor. 415, anotado. Allí llegamos a los 20 anotados. La mía es pura. Vamos a sorteo entonces Víctor Vidal con Denny Caniza, la camiseta de Rodrigo Roja, el número de Rodrigo. Sí, el número 18. Que son la América original purete. 11. Atención, ganadora. Ramón Díaz 045. Ramón Díaz 045 es el ganador de la remera Rodrigo Rojas. Tenemos entonces los ganadores. Gracias a Carlos Yanni, presidente de Sudamérica. Hicimos el sorteo. Los ganadores son Marcos Roy 011 y Ramón Díaz. O'Higgins Andrade, dicho Telefuturo. Plan increíble del Grupo Garden, Chevrolet Onix y Joy en cuota de 730.000 guaraníes, Kia Soluto con cuotas de 930.000 guaraníes, Nissan Kicks con cuota de 1.260.000 guaraníes, con entrega inicial del 10%, tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611, plan increíble del Grupo Garden. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Visión, suma y tus puntos también. Por cada compra que realices con tus tarjetas de crédito y débito de Visión Banco, sumas puntos que luego podés canjearlas en Visión Digital o en comercios adheridos. Para más información, escribinos al 021-414-3000. Visión Banco. Decía el colega Lecanda que Anthony Silva está en lo mejor entre los 3 primeros del fútbol mexicano. Así es, entre los 3 mejores. Bien por él. Sí. Incluso hablaba de que en México llevan muchos arqueros, además que nadie, Denis, de otros países, argentino, colombiano, uruguayo. También hay muchos arqueros mexicanos que son muy buenos. Hoy está Ochoa allí, en América, que es el titular en la selección nacional. Quiere decir que cuando vos te fuiste no se hablaba ya de Carvajal, ¿vio? Sí se hablaba. Carvajal. El histórico. Pero hasta ahí nomás. 4 mundiales 5 tiene. 5 mundiales seguidos. Cuando vino acá, era él y el resto. Así es. Carvajal, el arquero mexicano. Acá sacó toda contra Paraguay. Llegó Unión Paraguay en el 61. Y Carvajal era la gran figura de México cuando vino a jugar acá. Pero no pasó en México. Nosotros creemos que los mexicanos no es así.
No es así. No, lo que igual que Estados Unidos. No es así. No es así. Acá cuando vino México le eliminó a Paraguay. Acá 0-0 y allá 1-0. Paraguay quedó fuera del Mundial de Chile, del 62. México, Carvajal. ¿Y sabes lo que hizo Aurelio González? ¿Qué edad tenía en el 62? Menos 30. No, parece que no entendí. ¿Qué edad tenía Víctor Villar en el 62? Menos 30. 62. ¿Te acordás de Tony Ferreira? Sé quién es. ¿Sabes dónde lo puso a Aurelio? Pero... No. ¿Y quién era Fernando López? No. ¿Qué edad tenía vos en el 61? Menos 30. En el 62 menos 30, 61 menos 31. ¿No te acordás del partido? No, imposible. Contra menos México. 20 en mi caso, así que... No, él es más, yo le digo, tomo como ejemplo el más joven, no más grupo. Ustedes ya son grandulones viejos. Él es el mitad del grupo. Y le puso a Tony, ¿y sabes lo que pasó, verdad? Si el niño era, ya contaba en Teleshow. Se enojó Tony, Tony era 10 de Olimpia. Y es lo mismo que vos porque quiso hacer totalmente ofensivo, un João Saldaña en otra versión a Aurelio. Perdón, Benicio Ferreira, yo dije Buenaventura, me confundí, Tony es Benicio. No, Benicio, sí, no, por eso Benicio para Ferreira. que la gente no se confunda Por un error, sí, claro. Del 86 de México, no, Tony Ferreira. Quiso poner todito más ataque porque se perdió 1-0 en el Azteca. Y Aurelio González le dijo a Tony Bereni, porque Tony le dijo. Y le sacó del lugar. ¿Vos sabés quién es Tony Ferreira? Probablemente entre los jugadores más talentosos en la historia del balompié paraguayo. Es lo mismo que a Fabro o Alvarenga, bueno, con características distintas para que se entienda, le pongas de puntero derecho. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? El niño va a hacer teleshow de esto, no voy a hacer. El niño va a hacer teleshow. Esa fue una de las peores frustraciones. La frustración de por sí es fea, pero mucho más acentuada cuando tenés un solo rival y te vas al Mundial. Pero hoy tenías solamente como rival a México. ¿A vos te gusta la historia? México creo que jugó 12 partidos seguidos antes de venir acá para jugar. Le hicieron recorrer toda la CONCACAF a México para un desgaste ya, porque eran premiados los que participaban del Mundial de Suecia. No solamente pasó con Paraguay, creo que pasó con Ecuador también. Entonces la FIFA le dijo, esto los mexicanos van a tener que dar, el que representa con CONCACAF para meter a Paraguay va a hacer una previa. ¿Tirando el pedo? No. Y llegó México acá. Digo amigo porque ahora vamos a enfrentar a México. Y el ataque paraguayo era un todito el nombre. Los viejos como yo se van a acordar. Se jugó con lloviznas, una copiosa llovina en el Defensores. Denis Caniza, vos que estuviste en México. Carvajal se llevó toda la atención acá. Toda la atención, el arquero mexicano. Era él y el resto. De palo a palo. No atacó mucho a Paraguay, disparó poco, pero lo que a la vez que intervino, vos tenés el ataque de Paraguay. Voy a buscar. Aquí encontré el dato que tiene que ver, efectivamente, 2 rondas previas jugó México antes de Paraguay. Jugó ante Estados Unidos, Canadá, un triangular, clasificó. Y después otra ronda final ante Costa Rica y Antillas Holandesas. Y ahí recién se acreditó el pase a la repesca contra Paraguay. El partido, la ficha no me sale. 1-0 y 0-0. 0-0 acá, 1-0 en México. 1-0 en México. Pero voy a contra los mexicanos, digo. Mejor a gente que le importa un pito, un carajo lo que estoy contando. Pues interesante saber. Y Paraguay, México le dejó afuera a Paraguay en ese mundial. De Chile. El Paraguay tenía un solo. Esa delantera la que quiero que busque. Vos no tenés delantera paraguaya. Para los Leca. Haciendo un poco de nostalgia. A lo mejor le interesa poco quién sabe cómo anda Roque. No está Víctor acá para hablar. No contesta, Pío Rubén. Viajó a Estados Unidos. Hoy tenía que viajar esta mañana. ¿Con la selección? Para el partido. Ah, sí. Invitado. Sí, él y otros directivos nos había dicho el domingo que viajaban esta mañana. Correcto. Seguro que te conviene Seguros Chaco, Mariscal López Gasí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que te conviene Seguros Chaco. Viví una experiencia diferente con Fortín. Este sábado 3 descubrí la heroica ciudad de Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado en el mundo. Visita nuestras redes sociales para más información. La única ruta de la caña es de Fortín. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de acumuladores de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En agosto, Super Espuma te despierta con super descuentos en este mes. Tenés 20% off en los productos Supernova, Renovata Imperial, Titanium, Sublime. Para los chicos, 15% off en Super Team, Super Kids, Pop Team y Pop Kids. Para conocer más detalles, comunicate al WhatsApp 0974 20 20 25 o seguinos en redes sociales como Super Espuma. Bueno, Antonio va a estar en la portería, Antonio Silva. Sí. En la línea defensiva contra México. Pile no hay otro. Piris. Sí, así es. No hay otro. No, está pasando un buen momento. Bruno Valdés de fútbol mexicano. Creo que una vuelta interesante para verlo otra vez después de un tiempo. Él creo que no fue convocado todavía con Barros Esqueloto. No, hace un tiempo que con está. Berizzo sí fue fijo, pero después no lo después utilizó no. más, después se lesionó, volvió de la lesión y ahora retomando. Bueno, esto es lo que vos no encontraste, que sabe quién envía, ¿verdad? Cesarito. Cesarito. ¿Quién envía? Es César. No, Cesarito. Mayereyer, de Nacional. Carlos Monín, Cerro. Este de Alino Monge estaba en Olimpia o Cerro. Luis Gini, del Sol de América. Kiko Reyes, el excepcional volante. Salvador Breglia. Fernando López, Benicio Ferreira, Cecilio Martínez, Juan Graciano González y Eliseo Ifrán. Me falta uno. ¿Y dónde está? Acá está Fernando López, el 9. Y acá está Tony Ferreira. ¿Viste que no me equivoqué? Gracias, Cesarito. Este es Paraguay. 0-0. Se jugó el 11-5, ¿cuánto es? 11 de mayo. 11 de mayo. Frío. Llovizna. No hacía mucho frío. Nos fuimos con Humberto y nos sentamos en una silla. ¿Silla común? Gradería norte. No era gradería, era una terracita. Ahí no había gradería. Era una terraza. ¿En ese momento qué tenía el defensor? ¿Solo de preferencia, señor? ¿O no? Preferencia, pero no, era algo así. Era una terraza. Una terraza común. Y al otro lado el Gran Murallón. No había gradería en esa, ni norte ni sur. Murallón. El Gran Murallón se le llamaba, Ovidio le puso. Y esta era una terracita. Ahí vimos partido en el 61. 0-0. Nos vimos a ese partido con mi hermano. Gracias, Cesarito. Fuerte de Google, excelente reto con nada, señores. Cesarito, Víctor. Sí, César. A la puta. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles en principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Para la previa de las Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos Su Pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, Pancho Su Pizza juega con todo. ¿Quién? ¿Pablo Ceballos? Estaba en la banca. Segundo tiempo nosotros. Palito Ceballos con Ameliano. De a poco se vino recuperando Pablo Ceballos. Sí. ¿Verdad? Estaba con alguna lesión. Y para la selección le importa un huevo. Usted, por lo visto, ustedes no dan los bolas a la selección. Pues. Ameliano Sudamérica. El sábado. Y Sol que viene de perder. Y Ameliano anda bien, Sí, viene de ganar el último partido. Y anda bien si el puntaje está irregular. No, relativamente a los demás anda mejor. Y sí, por lo menos salió del último lugar. Pero no promedio en puntaje. La tabla está sexto. La tabla sexto. Pero si vamos a los más irregulares, creo que son 4 partidos ya ganó este torneo Ameliano. O sea, comparado a lo que fue la apertura, está mejor. Solo que necesita más. Vos tenés que enviarle, y tú ella habla. Importante, el director técnico Guillermo Barros Esqueloto brindará una conferencia de prensa para los medios acreditados esta tarde en el estadio. La organización nos concedió el permiso para que medios paraguayos hagan llegar a su consulta, de los cuales leeré durante la conferencia. Además, el técnico estará Silva, nombre y apellido, medio. Este es mío, Fernandito Ortiz, ¿veo? Sí, Fernando. Vamos a enviar ahora bueno, la pregunta. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Arturo, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, compañeros, Pablo Ceballos, delantero de Ameliano.
Pablo, este momento de Ameliano fue victoria ante 12 de octubre, un rival directo el fin de semana. Ahora se viene Sol de América tratando de escalar en la tabla de promedios. Se sabe que en este segundo torneo es mucho más difícil el tema de la lucha, Pablo. No, totalmente. Yo creo que comparando lo que fue el torneo pasado y lo que fue el equipo como que de por ahí está un poco más plantado, vamos a decir, dentro del campeonato, de todo lo que obviamente buscamos, de los objetivos. Considero que podíamos haber hecho más puntos. Se nos escaparon 3 puntos contra Resistencia, donde Ameliano fue muy superior, no supimos sacar el partido. Contra Olimpia, yo creo que bueno, el hecho de haber perdido ese partido, todos saben cómo fue, después lo que fue el partido contra Cerro también, tener ese expulsado que nos condicionó mucho, más todavía por la forma en cómo estábamos jugando. Bueno, fueron puntos que fuimos perdiendo. Dentro de todo eso, tenemos sumado algunos puntos dentro de este campeonato. Sabemos que dependemos de nosotros, jugamos contra un rival muy directo también el día sábado, más que nada por los puntos, por el acumulativo, por el promedio, y obviamente porque creo que nosotros, por la calidad del plantel que hay dentro del club, aspiramos obviamente a más cosas. El entrenador sabrá qué jugador juega, quién no, y bueno, aspirando obviamente en lo posible tratar de estar en los primeros lugares y a partir de ahí olvidar lo que es esta zona incómoda del tema del promedio. Pablo, si uno empieza a mirar lo que fue esta campaña, se encuentra que ustedes le ganaron a rivales directos. Le ganaron a Tacuarí, le ganaron a General Caballero, perdieron contra Olimpia y contra Cerro y también terminaron perdiendo frente a Guaireña, por ejemplo, y le ganaron a Libertad en esa primera fecha dando batacazo. ¿Por qué sí contra rivales directos y de repente contra rivales que están ahí en media tabla, donde ustedes tienen que darle el salto, no se puede todavía? Contra Cerro y Olimpia yo creo que porque nos condicionaron, tanto en la expulsión, en el penal mal cobrado, te condiciona ese tipo de partido y más todavía contra esa calidad de rival. Perdimos contra Resistencia, donde obviamente nosotros fuimos responsables, porque se nos escapa un partido contra un equipo que no hizo mucho, pero bueno, es parte del fútbol, es lo que tiene el fútbol. Ellos aprovecharon, nosotros no. Mencionaste también contra Guaireña, se llegó de ganar a Libertad en la primera fecha, fuimos a Villarrica, perdimos, no sé si por ahí estuvimos mal o se planteó mal ese partido, lo que sea, pero bueno, perdimos un partido también muy importante. Y son cosas que uno obviamente va asimilando y tuvimos una charla muy importante también dentro de esta semana, porque a veces cuando un equipo gana nunca ve muchos errores, pero yo no digo que el equipo de por ahí se relajó en algunos partidos o algo por el estilo, simplemente nos faltó ser más inteligentes, donde hay que aprovechar, nadie te regala nada. Nuestro campeonato se volvió muy, ¿cómo te puedo decir? No muy regular, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y yo creo que si nosotros seguimos obviamente por este camino de los triunfos, de tratar de hilar 2, 3 triunfos seguidos, como que el equipo va a ganar esa confianza que necesita, porque a lo largo del año ganamos un partido, perdíamos el otro, empatábamos el siguiente, entonces como que no fuimos muy constantes en eso, y yo creo que hay que mejorar y tratar de obviamente hilar unas victorias seguidas y bueno, estar un poco tranquilos también. Tacuarí tiene 5 puntos más que nosotros y hoy está encima del promedio de Sol, de Guaireña, ¿me entendés? De nosotros mismos también, así que bueno, son cosas que uno tiene que tratar de pensar, asimilar y obviamente no regalar puntos que obviamente nosotros ya no tenemos margen de error, pero como siempre digo, la importancia de que cuando uno depende de sí mismo siempre es clave en el fútbol, así que tratar de aprovechar estas situaciones. ¿Cómo estás viendo el arbitraje? Entramos en etapa definitoria, ¿cómo lo estás viendo? ¿Te preocupa? Malo. Para todos, malo, la verdad. Pero no,
No digo que hacen agrede o algo por el estilo. Yo creo que no, es como que no se ponen de acuerdo en los conceptos para cobrar ciertas situaciones. No digo que favorece a uno ni a otro, o sea, me estoy refiriendo a que comete errores para todos. Favorece a todos y comete errores para todos, o sea, a veces es difícil. Yo siempre digo, ellos también son humanos, se pueden equivocar, es totalmente entendible. Hay situaciones dentro de un partido, como siempre digo, que se puede ir sobrellevando, pero tienen una herramienta muy importante, muy clave, y mismo así a veces lastimosamente se cometen errores. No es por criticar al arbitraje, no es que yo esté culpando al árbitro de que perdimos nosotros por culpa de ellos, no. A veces ciertas decisiones que se toman obviamente te condiciona un partido, no digo que por eso perdimos, ese tipo de cosas, pero sí te condicionan muchas cosas. Pero sí, como que tienen que, creo yo, mejorar un poquito. Nosotros también, obviamente, todos somos parte de esto. Lo único que podemos equivocarnos, creo yo, que somos los que estamos dentro de un partido de fútbol. Ellos hacen parte de esto, pero considero que pueden mejorar mucho más. Y bueno, lastimosamente siempre están en boca de todos cuando obviamente hay partidos, y más todavía por todo lo que ya nos estamos jugando de aquí hasta final de año. Claro, y con tu reflexión, Pablito, estaba hablando, y en términos generales el arbitraje es deficiente, y esto lo compartimos desde todo punto de vista. Nos llenan las expectativas y el enojo prácticamente es grupal. Estamos hablando de los que integran o global los equipos de primera división. Un saludo al aire, Pablo, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, un abrazo y cuando guste. Adiós, gracias. Pablo Ceballos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales o ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida María López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, hecho Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Intermedia, 3 partidos para hoy. Fernando de la Mora, Guaraní de Trinidad, hoy 14-15. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre. El sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Independiente de Campo Grande, San Lorenzo, hoy a las 17 horas. Regala una sonrisa por cada pichumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pichugón paraguayo como vos. Hoy, como todos los días, la Pilsen Extra llega a tu despensa en apenas unas horas de haber salido de la cervecería, para que disfrutes de una pura malta refrescante. Pilsen, recién hecha desde 1912. Más tarde, 19-15, una María Uriazul, más casi de 5.000 entradas vendidas en la ciudad de Luque. Hoy para Martín Ledesma, luqueño, división intermedia, 19-15. 5.000 entradas, solo en Luque, del lado de Luqueño. Del lado de Luqueño, así mismo, hasta aquí. Ese es el reporte que desde Luque, porque vendieron allí los de Martín Ledesma, local. Por eso el partido fue a Capiatá, a cancha de Capiatá en Enrico Galera.
Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Sevillana Casilla, Reídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Y hay una polémica importante. Pastoreo la próxima fecha quiere jugar en su campo, en el municipal de Campo 9, y solo 50 entradas. Pero reglamentariamente está dentro del reglamento. Habría que ver en intermedia cómo es. En primera... Sí está, porque el luqueño cuando van de visitante los equipos les da 50 nomás, porque no hay espacio. De eso se aferra Pastoreo. No, si está reglamentario, no hay tutía. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artica, casi cercano Martínez, teléfono 227-37 Decidí tranquilidad y fiabilidad, Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes únicos, los locales Casa Central de Sevillana Casi, Arraídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Pero hay un detalle importante, el partido programado a las 17 horas, el estadio municipal no tiene lumínica, con eso deberá buscar un escenario. Lo más cercano es Carendí, pero lunes de podría ser todas en maneras Carendí. le puede dar 50 entradas. Sí. Sí, eso ya. Lo adicional quedó, está ya confirmar. Sí, allí señor. ya está difícil que se juegue allí. Pero dentro del reglamento todo, nada fuera del reglamento no, Claro. Dentro del reglamento todo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. En septiembre, afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmcp.org.py o seguinos en redes sociales como Caja Mutual. Como también está otro detalle, señor, dentro del reglamento del cual se amparó Luqueño al presentar una nota, que la Comisión de Seguridad de la APF va a exigir también una cierta garantía al espectáculo, y por eso es donde en principio Luqueño no quiere ir a jugar allí, porque está dentro del reglamento el aspecto de seguridad. Ese es un detalle no importante y Luqueño se agarra a esa parte del reglamento. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Genfres de ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. En Paraguay, Pireles, el centro de Lomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembucio, Atrás Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pireles, el centro de Lomático. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Vuelve a Tupí, la fiesta de descuento más grande del país. Liquidamos todo, edición aniversario del viernes 2 al domingo 4 de septiembre, descuentos únicos y reales en todos los productos. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, en horario especial. También podés comprar en tupi.com.py. La gente sabe. Y ayer, después de mucho, se volvió a escuchar el grito de El Quelito, ganó 1-0 River a 3 de febrero, igual sigue en la zona roja en la intermedia. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Más de repaso de la categoría intermedia. Ayer los marcadores: empate 0-0 entre Átera y Trinidense, y victoria de River de visitante ante el 3 de febrero 1-0. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludable. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo S.A. Las SV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de TLC Motors S.A. Conoceros más en tlcmotors.com.py y agenda tu visita a TLC Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale preservativos. Prudence, más placer para todos. Vamos a repasar todo lo que se vendrá en la semana copera. Vuelve la Libertadores hoy 20:30, Paranaense Palmeiras. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año
año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Paranaense Palmeiras, hoy 20:30 Copa Libertadores, mañana Vélez Flamengo 20:30. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro que compres en estaciones Shell adheridas ya participas del sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más en shellhelix.com.py. Con Asismed, consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tu consulta de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000. De 8 a 20 horas, cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Más de repaso, ahora vamos a la Sudamericana. Mañana, Independiente del Valle, Melgar 20:30. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Gran feria de oportunidades de NGO. Aprovecha los descuentos del 30, 50 y hasta 70% de NGO off. Del 31 de agosto hasta el 3 de septiembre. En el local de Avenida Artigas 1502 Asunción, o ingresa a ngosaeca.com.py con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Más de repaso, el jueves, Goianiense São Paulo, 20:30 Copa Sudamericana. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a Bancar, de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Inforet en todo el país. CNT, animate a soñar 2.600 millones en premios. Che Paraguay. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Más de repaso de lo que se vendrá el fin de semana, fecha 9, Guaraní Guaireña, el viernes a las 17 en Dos Bocas. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además, te podés ganar un premio directo para disfrutar tu pasión. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. También estamos transmitiendo el partido México-Paraguay en Atlanta. El partido se juega, lógicamente, desde aquí, la previa 20:30. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Huenicki, el sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, El Germano. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Ahora es momento de disfrutar el yogur más rico y recordado por todos los paraguayos, el yogur Lactolanda. Felicitamos a Lactolanda, que ha obtenido por 8º año consecutivo el premio Top of Mind 2022. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Guaraní Guaireña el viernes a las 17 el viernes, pero más tarde Resistencia General Caballero 19:15 cancha de River. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 437.000 o el WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Quita manchas, base, remueve todo tipo de manchas en tus prendas, incluso las más difíciles como las de café, vino, aceites, grasas, entre otros. Conoce este y otros productos en redes sociales de Base o ingresa a basebase.com.py. Viví la experiencia Smart con tu TV consumo de 40 pulgadas. Disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. Encontralos en Electroban. En cuota de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Sol de América Ameliano el sábado a las 16 en Villa Elisa. Llegó Fiestas lista para tomar. Fiestas, un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. Más de lo que se vendrá el fin de semana, hablando de los partidos, comentamos el duelo del día sábado, en este caso
Primeramente, Sol de América Ameliano a las 16. Luego, Nacional Tacuaré, 18:30 en el Arsenio Erico. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. El domingo en Ciudad del Este, 12 de octubre, Olimpia. Hasta aquí 5.000 entradas vendidas allí en el este del país. Expectativa grande para la presencia de Olimpia jugando ante el 12. Clearmente invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearmente 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta de arreglos y joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeño. El día domingo, el duelo en la Nueva Olla, Cerro Libertad a las 18. Subite al Jeep Renegade y aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes de @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejellana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. 14:30, Premier League, Fulham ante Brighton, juegan en Londres, suplente Julio Enciso, primera oportunidad en planilla oficial de Premier League, equipos confirmados y nuestro compatriota Enciso. Ahora en una hora del partido, ¿verdad? 14:30 el partido. Hoy. Exactamente, Fulham como local. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma, aprovecha hoy en nuestros 460 puntos en todo el país. Estas super ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promoción válida hasta agotar stock, no válida para web, app y call center. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener abastecido y protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-23-23-23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Así el repaso de los partidos de la Copa Libertadores, primera intermedia. ¿Ya probaste sorteo? Ingresás la del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gánale la feria de las inflamaciones y al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento en la cuota 1 hasta las 12 de los planes Interplan, Superior Plus, Familiar Máximo y Doctoplan. Más detalles al 248-8500. SPS Medicina abierta a todo público. Bueno, en la selección practica esta tarde y después conferencia de prensa. Así es. Conoce el All New Mazda CX-30 que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía
de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Está de aniversario, 74 años de vida institucional del club, 30 de agosto de Nueva Italia. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Usubillara 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming 1339. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea representa y distribuye Britam S.A. Si viene algo nuevo, restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo, de martes a domingos. Dirección José Campos Lanzoni 273, Casi Guido Hispano, restaurante La Tarima. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix Joy en cuota de 730.000 guaraníes, Kia Soluto en cuota de 930.000 guaraníes, Nissan Kicks con cuota de 1.260.000 guaraníes. Con entrega inicial de 10% tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611. Plan increíble del Grupo Garden. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. En la entrevista que logramos con León Lecanda, colega mexicano. Vic Activar VPay te da muchos beneficios de carga visión móvil. Adherite y te puedes llevar un biciclo cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión, banco más digitales más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Vive una experiencia diferente con Fortín este sábado 3. Descubrí la heroica ciudad de Piribebé, los cañaverales y las bodegas de Caña Fortín. Vas a conocer de primera mano cómo se hace la Caña Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado en el mundo. Visita las redes sociales para más información. La única ruta de la caña es de Fortín. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Enseguida León Lecanda, y el mejor pagado en la historia mexicana probablemente sea el Tata Martino como técnico, ¿no? Sí. En agosto Superespuma te despierta con super descuentos. En este mes tenés 20% off en los productos Supernova, Renovate Imperial, Titanium, Sublime, y para los chicos 15% off. Seguinos en redes como Superespuma. Gran lotamiento de la lotadora inmobiliaria Fracción Calle Moreira, 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vistas panorámicas, una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y posesión inmediata. Comunicate al 0521-204-236, la lotadora inmobiliaria. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Los Panchos Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y con mirada con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, en la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo César Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Bueno, y sí, ya tenemos en instante al colega mexicano. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla Lozano y asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias por ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios de nuestras redes sociales o ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Sí, por supuesto es la recta final de la preparación de la selección de México hacia la Copa del Mundo de Qatar, en donde evidentemente Tata Martino lo que está buscando, bueno, es muy recordado, ¿no?, en su país por haber llevado a la selección albirroja hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo del 2010 en Sudáfrica, y justo ahora lo que está haciendo el técnico nacional de México es buscar a todos esos jugadores finales para completar la lista de 26 futbolistas para la Copa del Mundo de Qatar. Evidentemente aquí el punto importante es que como no es una fecha FIFA, solo puede convocar a jugadores de la Liga MX, la Liga Mexicana, no puede echar mano de ninguno de los europeos, como les llamamos, ¿no?, legionarios ustedes, ni tampoco futbolistas que puedan estar en la MLS de los Estados Unidos. Entonces únicamente es eso, observar a esos jugadores del medio local que pueden llegar a ganarse un lugar hacia la Copa del Mundo, como el caso de Charly Rodríguez, como por supuesto también Luis Chávez,
Henry Martín, que lamentablemente, bueno, por lesión se baja de esta convocatoria, pero es uno quizá de los delanteros que va a llevar a la Copa del Mundo. Y desde luego, bueno, también ese es un punto en contra, ¿no? No puede echar mano de futbolistas que él tiene considerados para llevar al Mundial por lesión, como Rogelio Funes Mori o Henry Martín en esta lista, pero que los tiene bien contemplados para, en el caso de que se recuperen al 100% de sus lesiones, llevarlos a Qatar. ¿Busca jugadores de experiencia para este amistoso en el plano mexicano o tiene más perspectivas o mucho tiene que ver la continuidad del Tata Martino en caso que convoque a juveniles para más adelante? No. En este caso, en realidad, más que jugadores de experiencia, él quiere buscar a esos jóvenes o esas pequeñas piezas, ¿no? Ese segundo lateral derecho que va a llevar detrás de Jorge Sánchez, que hoy es jugador del Ajax, a ese segundo interior por el lado derecho que va a llevar detrás de Héctor Herrera, ex del Atlético de Madrid, ahora en la MLS con el Houston Dynamo, quizá por ahí a ese extremo que puede llegar a cubrir el hueco que deja lamentablemente por la lesión Jesús el Tecatito Corona, jugador del Sevilla que ha sufrido una lesión, una fractura y una lesión de ligamentos del tobillo. Entonces, bueno, son esos básicamente jugadores por el costado derecho que son aquellas piezas, no del cuadro titular, porque es difícil que encuentre a alguien ahí, pero sí que sean los jugadores de la reserva de la selección mexicana, ¿no? Ese segundo lateral derecho, ese segundo interior derecho, ese segundo extremo derecho. En la elección y lo que propone, y qué sienten ustedes los mexicanos con esta selección del plano local, sabiendo que van al Mundial con jugadores de afuera, del exterior, que no es fecha FIFA. ¿Qué implicancia tiene este partido en el amistoso? Mucho, porque ya no quedan en realidad demasiados encuentros. Estamos hablando de que a la selección de México, que está clasificada a la Copa del Mundo, le restan 5 partidos antes de iniciar su participación contra Polonia en la Copa del Mundo el próximo 22 de noviembre, si no me equivoco. Es diferente al proceso de Paraguay, en donde ahora ustedes están pensando en el ciclo hacia la Copa del Mundo del 2026. Iniciar con el pie derecho ese ciclo, ¿no? Empezar a ver todo ese cambio generacional. Para México es lo contrario, es la recta final de la preparación, probablemente la recta final de la etapa de Gerardo Martino al frente de la selección mexicana. Nada garantiza que vaya a mantenerse en el puesto del Tata para la próxima Copa del Mundo, si bien la Federación Mexicana de Fútbol en algún momento se lo ofreció. Y es justo eso, ¿no? Queda Paraguay, después viene la fecha FIFA de septiembre contra las selecciones de Perú y Colombia. Ahí sí va a haber oportunidad de tener a todos los jugadores de los clubes en el mundo, ¿no? Especialmente los de Europa y de Estados Unidos y México. Y después tendrá en el cierre de la preparación un par de compromisos contra Irak y Suecia, pero eso ya es prácticamente en el mes de noviembre, unos días antes de que pueda entonces México ya iniciar la Copa del Mundo en la última semana de noviembre. Entonces, para México es fundamental el partido de mañana en Atlanta. Es un lugar además que al Tata Martino le trae gratos recuerdos por haber dirigido al Atlanta United y por enfrentarse a un Paraguay que él siempre lo ha reconocido, le tiene un enorme cariño. Bueno, indudablemente este partido, el León Lacanda para México en el plano local, y decías vos que después tienen la serie de partidos ya con otros representativos como Perú, ya Colombia, pero con jugadores de la FIFA. ¿Por qué hay tanta presión contra el Tata Martino? Porque incluso ya se habla de reemplazante antes que arranque el Mundial. Sí, bueno, la selección mexicana vive continuamente en una eterna presión, ¿no? La selección de México, me parece que en nuestro país les exigimos más de lo que realmente pueden dar, ¿no? Los jugadores mexicanos. Quizá hay una expectativa más alta de la realidad, ¿no? Entonces eso convierte evidentemente en la expectativa de los aficionados y la expectativa de los medios de comunicación en una presión añadida, ¿no? Porque México es la única selección junto a Brasil que ha clasificado a los octavos de final de manera consecutiva en los últimos 7 mundiales. Ninguna otra selección, ni Alemania, ni Italia, ni Argentina, ninguna otra selección ha avanzado a la ronda de octavos de final de manera consecutiva en los últimos 7 mundiales, hablo de 1994 a la fecha, más que Brasil y México. Entonces, evidentemente se está esperando que la selección de México pueda dar el paso al siguiente nivel, a estar no entre los 16 mejores, pero entre los 8 mejores del mundo, una instancia de cuartos de final. Ese es el famoso 5º partido en México. Entonces, cuando se trae proyectos de entrenadores importantes
con salarios muy altos, como el caso de Gerardo Martino, que además vino a México con 7 asistentes. Es muy poco común que un entrenador, algún club o selección en el mundo le permita traer un staff de 7 personas, entre sus auxiliares, preparadores físicos, analistas de video, el enlace entre selecciones y clubes, etcétera, etcétera. Y por eso es que la expectativa es muy alta. Entonces es el pasado del Tata Martino como seleccionador de Argentina, de Paraguay, también como director técnico del Barcelona, y también otra vez en esos jugadores que pueden llevar a México al siguiente nivel, ¿no? Sin embargo, los golpes han sido duros. La lesión en la cabeza de Raúl Jiménez, las continuas lesiones de Irving el Chucky Lozano cuando está en selección mexicana, de repente ahora la baja de Jesús el Tecatito Corona. Estoy hablando de los 3 delanteros titulares, que es muy probable, ¿no? Tecatito Corona un 95% se pierde la Copa del Mundo. El hecho de que Javier el Chicharito Hernández tiene 3 años sin ir a la selección por temas personales con el propio Tata, que Carlos Vela, quizá el futbolista más talentoso de toda esta generación, desde que acabó la Copa del Mundo de Rusia dijo que no quería estar más en selección y no ha estado. Entonces de repente los problemas, o por ejemplo que cada vez Andrés Guardado y Héctor Herrera, los bastiones del medio campo, pues ya están en su etapa final de sus carreras y seguramente en su último mundial. Eso provoca también que los resultados no hayan sido tan buenos en el proceso del Tata Martino. Se sufrió en la eliminatoria, México, aunque quedó en segundo lugar, no hizo un buen trabajo en la eliminatoria, y obviamente pues por eso es que ustedes escuchan todos estos rumores, pero sí les puedo confirmar aquí en su programa que Tata Martino en el 100% será el técnico de la selección en el Mundial. Ahora, ¿qué es más resistido, el fútbol o lo que gana Tata Martino, probablemente en la historia mexicana uno de los mejores técnicos con mejor salario? Sí, es después de Sven-Goran Eriksson, que el sueco dirigió a la selección mexicana entre los años del 2008 y 2009, cuando fue cesado. Gerardo Martino es el técnico mejor pagado en la historia de la selección mexicana. El salario es estimado en 4 a 4.2 millones de dólares anuales. Más de perdón. Entonces, bueno, es un sueldo muy alto, ¿no? León, estás hablando de que el salario es de más de 4 millones de dólares por año, Tata. Sí, correcto. Y cuando se le dice, se le paga tanto y expone poco fútbol, se hacen las comparaciones de lo que gana y lo que ofrece en campo. Sí, correcto. Es normal, ¿eh? Mira, yo tengo pues 15 años de experiencia en esto y los he visto a todos los técnicos transformarse, ¿no? Llegan obviamente con muy buenas ideas. Normalmente los procesos en selección mexicana comienzan con el pie derecho y después se van desgastando. Así lo vi con Juan Carlos Osorio, el colombiano, en el ciclo anterior. Así lo vi con Miguel El Piojo Herrera, que golpeó a un periodista por la presión y le costó el trabajo, no pudo dirigir el Mundial de Rusia. Así pasó también en su momento cuando han cesado técnicos como Ricardo Lavolpe, como José Manuel El Chepo de la Torre, como Víctor Manuel Bucetich, como Enrique Mesa, como Javier Aguirre. Estamos hablando de que la selección mexicana, hasta antes de estos 2 procesos de Juan Carlos Osorio y de Gerardo el Tata Martino, que se mantuvo al técnico colombiano y al técnico argentino todo el ciclo de 4 años, México tenía prácticamente un promedio de un entrenador cada 1 año y 2 meses. Ese era el promedio, no porque todos duraran 1 año y 2 meses, pero algunos duraban unos meses y otros duraban poco menos de 2 años y la presión se los comía. Y así los he visto transformarse a todos, porque he seguido a la selección hace 15 años y es una presión muy, muy alta. Aquí en México decimos que es la segunda silla con más presión, solo detrás de la silla del presidente de la República Mexicana. Se entiende perfecto. León, la lesión de Juan Escobar de Cruz Azul, contanos. Sí, lamentable, una lesión muy triste. Yo le tengo mucha estima, mucho cariño a Juan. Tengo muy buena relación con su agente, con Elvio Rojas. Es un chico con un compromiso enorme, es un chico con muchísimo talento, pero además que trabaja y que se entrega al máximo. Un Cruz Azul que no le ha salido nada esta temporada. No sé qué tan al tanto están del fútbol mexicano, pero para la audiencia les contamos, perdieron 7-0 contra América, la peor derrota en 95 años de historia con Cruz Azul. Cayeron, eso fue apenas hace 10 días, cambiaron el entrenador, se fue el uruguayo Diego Aguirre, llegó un técnico interino, Raúl El Potro Gutiérrez, mexicano, y Juan Escobar en el primer partido ya con este técnico, que fue el sábado anterior contra Querétaro. Hay una jugada en donde él solo se le traba la pierna y se resiente de la rodilla derecha. Sigue jugando porque es un animal de competencia, Juan Escobar,
permanece en la cancha y en algún momento dado Juan vuelve a resentirse en un choque con un jugador de Querétaro, pero se mantiene en el terreno de juego, sale para la segunda parte y a los 5 o 7 minutos pide el cambio porque no podía seguir. Lo vimos salir en la zona de vestidores, cojeando, con un vendaje en la rodilla derecha. Le hicieron la resonancia magnética el día de ayer y el primer parte médico de Cruz Azul, que es extraoficial porque es por fuentes, es una ruptura total del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. Si esto se confirma el día de hoy, donde el médico que lo operaría le va a hacer la segunda valoración con una nueva resonancia magnética y con ciertos ejercicios, si se confirma que es una ruptura total del ligamento cruzado posterior, necesita una cirugía sí o sí, lo cual le haría perderse los próximos 6 meses. Si, por el contrario, en el estudio que le hagan el día de hoy con el especialista Rafael Ortega en Guadalajara, se puede determinar que la lesión no es una ruptura total, sino una ruptura parcial del ligamento cruzado posterior, podría evitar el quirófano, llevar a cabo una rehabilitación conservadora, es decir, a través de fisioterapia, a través de ejercicios, a través de fortalecimiento, y poder estar listo en unos 3 meses. Eso es lo que me han contado ayer. Es una lesión, además, me decían que Juan Escobar tuvo en el año 2015 una ruptura parcial del ligamento cruzado posterior cuando él estaba chico, tenía 19 años, y su musculatura le permitió recuperarse sin necesidad de pasar por el quirófano. Entonces, básicamente lo que van a determinar hoy por la noche es ruptura total o ruptura el procedimiento, si es quirúrgico o si es conservador, y exactamente decir 3 o 6 meses, ¿no? Pero bueno, esperemos, ¿no? Es una baja muy sensible para Cruz Azul, en cualquiera de los casos volverá a jugar hasta el próximo año, pero pues bueno, los mejores deseos desde aquí para él. Bueno, y para Mañertido, mañana ante México tenemos del fútbol de tu país, Anthony Silva en la portería, Bruno Mandés en defensa, ¿sí? Carlos González en el ataque, Richard Sánchez en la media cancha. ¿Y cómo andan los nuestros para el partido de mañana? No, a ver, yo siempre lo he dicho y lo he comentado algunas veces en su programa, ¿no? Y en otros espacios, en otros medios paraguayos. México se ha visto beneficiado históricamente de excelentes futbolistas guaraníes. Aquí a México llega muchísima calidad. La realidad es que elevan siempre el nivel. Son jugadores muy comprometidos, son jugadores muy disciplinados, son jugadores que se adaptan de una u de otra manera a la vida en México y hacen carreras muy largas, ¿no? No vamos a descubrir el hilo negro, ¿no? Pero, o sea, me acuerdo mucho, ¿no? De la época reciente, José Saturnino Cardoso, Darío Verón, Paulo da Silva, Bruno Valdés, Pablo Aguilar, ni se diga, este chico Juan Escobar, que la verdad ha sido fantástico, 3 años y medio con Cruz Azul, Salvador Cabañas, etcétera, 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 ¿no? O sea, habría una lista interminable de jugadores paraguayos que han venido a México y que han tenido un excelente desempeño. Y en el caso particular de Anthony Silva, a mí me parece uno de los 3 mejores arqueros hoy por hoy en la Liga MX, y es mucho decir, porque normalmente México importa muy buenos arqueros, argentinos, brasileños, paraguayos, colombianos, pero también tiene muy buenos guardametas mexicanos. Entonces, me parece que es una gran prueba, más allá de no ser fecha FIFA, para México es una excelente prueba en Atlanta, enfrentarse al equipo paraguayo para esta recta final hacia el Mundial. ¿Qué pasaría si pierde México mañana? Presión encima, seguramente críticas fuertes, llenaremos los espacios en televisión, en periódicos, en medios digitales, en la radio, de críticas para el técnico Martino. Se entiende que no está llevando al equipo estelar, que la mayoría están en el fútbol europeo. Se entiende que los 2 delanteros que va a llevar al Mundial y que están en la Liga MX, que son el mellizo Rogelio Funes Mori, argentino naturalizado mexicano, y Henry Martín, que va de líder de goleo y es el delantero de las Águilas del América, no están por lesión, no pueden estar en el partido de mañana. Y se entiende evidentemente que está observando a esas piezas, como dije al inicio, que le faltan. Pero la selección igual, donde se pare, tiene un apoyo de la mayoría de los aficionados en Estados Unidos, en México obviamente, y la selección se le exige, a la selección de México se le exige la victoria. Entonces, si pierde mañana, no pasa nada con el Tata Martino, lo repito, él va a ser el técnico de la selección mexicana sí o sí en la Copa del Mundo, aunque perdiera los 5 próximos partidos.
pero la presión pues seguirá aumentando, ¿no? Y si gana será decir, bueno, pues no es fecha FIFA y seguramente desde los medios, no lo digo a título personal, pero porque lo sé, desde los medios pues se le quitará mérito a la victoria. Bueno, León, muchísimas gracias por este servicio para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, panorama amplio en lo que estás diciendo vos con relación a lo que vos sentís como colega, el momento de México, los paraguayos, el amistoso, lo que viene y la Copa del Mundo. Chao, León, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo y bendiciones para todos los que nos están escuchando. Gracias, muy amable. León Lecalda, el colega mexicano. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora.